Hola mi gente, bienvenidos a Vaga Novelas. Una disculpa por la tardanza, recuerden dejar su like y comentarios y déjenme saber qué les parece la velocidad del vídeo. Lo deje un poco más acelerado ya que a la mayoría nos gusta escucharlo al doble, y no olviden que si quieren apoyar al canal pueden hacerlo en Patreon desde $1. Este apoyo es para seguir subiendo más novelas y gracias a Josué y a Javier Requena por apoyar al canal de antemano. Gracias. Continuamos con Monster Pet Evolution, que la disfruten. Capítulo 706. Aves de 9 cabezas. Res todos los días y los quemaría. Escuché sus lamentos silenciosos y gritos conmovedores, y siempre fui extremadamente feliz. Poco a poco, una simple marioneta hecha de madera no pudo permitirme obtener más satisfacción. Había puesto mi mirada en los animales callejeros. Después de matar a los animales, se convirtieron en especímenes y se les dio vidas como hermosas muñecas. Entonces los quemaría hasta la muerte. Hubo un día en que de repente me pregunté, dado que los animales pueden convertirse en muñecos vivientes, ¿qué pasa con un hombre? Por lo tanto, hice medio año de preparativos y luego pasé una semana trabajando. Cuando el último cable atravesó mis articulaciones, pensé que tal vez, al día siguiente sería una marioneta. Recuerdos dulces y amargos. Hubo anhelo, hubo tristeza, hubo locura, todo tipo de recuerdos finalmente se disiparon. Se habían transformado en una nube blanco-grisácea que se disipó en el mundo. Cuando la desolación del rencor murió, los hilos de seda del alma conectados a ella se rompieron. Los familiares de la tribu y las personas que estaban conectadas con los hilos de seda del alma fueron cortados. Con un ruido sordo, todos cayeron al suelo. No sabían quién estaba vivo o muerto, pero de sus cuerpos nacían y se condensaban rastros de vida. Están volviendo a la vida. Flammy miró la escena con un sentimiento indescriptible. Hubo un viento aullando desde atrás. Purple Star vino desde el Cloud Swamp detrás. Gao Pen sintió el movimiento detrás de él y volvió la cabeza para ver a Purple Star parado inmóvil fuera de la tribu viendo la caída de la gente y un grupo de familiares de la tribu Lee. Purple Star se quedó en silencio por un momento, luego caminó hacia Gao Pen, alto mientras lo miraba. Se detuvo por un momento, luego se agachó y dijo, gracias. Después de decir eso, entre las cejas de Purple Star había un brillo púrpura. La sombra de una persona flotó lentamente desde sus cejas y finalmente aterrizó de manera constante en el suelo. El anciano de pelo blanco con dientes afilados y jorobado dijo, el anciano aquí está muy agradecido contigo. Gracias por vengar a la gente de nuestra tribu y hacer lo que he tenido miedo de hacer. El anciano se burló de sí mismo y luego tosió con la mano derecha sobre la boca. Gao Pen se sorprendió un poco al ver que la mano derecha del anciano se había convertido por completo en huesos blancos. Parecía extremadamente aterrador. Cuando el anciano vio la mirada en los ojos de Gao Pen, se subió la manga derecha, mostrándole que solo había huesos en su muñeca, ni siquiera un rastro de músculo. He estado tratando de vivir un poco más, dijo el anciano con calma. Cuanto más vive un hombre, más miedo tiene a la muerte. Conocí a un hombre que luchó con la tribu mutada. Fue llamado el Reino Celestial de los Muertos por la tribu mutada. El Reino Celestial de los Muertos. Gao Pen lo repitió, luego le preguntó a Fatibixia si había oído hablar de ese nombre. Sin embargo, Fatibixia no había oído hablar de él. Debe haber nacido después de que yo muriera. Si un día te encuentras con él, ten cuidado con su familiar. Todos sus familiares tienen atributos de Ghoul, y el más aterrador de todos los Ghouls es el Hades de 9 cabezas. Es un familiar mutante superpoderoso, recordó el anciano. Él suspiró. Incluso si la batalla de ese año volviera, no tendría confianza en derrotarla. A lo largo de los años, en lugar de progresar, he perdido mi poder y él debería ser aún más fuerte ahora. Gao Pen tosió. ¿Cuál es la habilidad del Hades de 9 cabezas? Puede revertir la vida y la muerte y gobernar a los muertos. El anciano se levantó la ropa y Gao Pen no pudo evitar jadear de incredulidad cuando vio lo que había debajo. Eso asusta. 6 pares simétricos de costillas eran visibles una al lado de la otra, e incluso la columna detrás de ellas se podía ver a través de los espacios entre las costillas. Gao Pen había visto monstruos más repugnantes que este, pero era la primera vez que veía a un humano así. Convierte todas las formas vivientes en no muertos. El año que fui golpeado por su ataque, mi familiar tomó el ataque en mi nombre, así que ambos nos volvimos como somos ahora, dijo el anciano con calma. De pie detrás del anciano, Purple Star sostuvo silenciosamente su mano sobre el hombro del anciano, la cabeza con forma de búho gruñía como si quisiera consolar al anciano. ¿No ha sanado en tantos años? Aunque Purple Star, que estaba detrás del anciano, tenía una presencia muy débil, parecía inofensiva. Sin embargo, un camello delgado era más fuerte que un caballo. En su apogeo, probablemente era un poderoso familiar a nivel de Dios. Si arriesgaba su vida en la batalla, el poder de un dios definitivamente podría lanzar un ataque que sacudiera la tierra. En otras palabras, el gran poder del Hades de 9 cabezas era inimaginable. Había convertido a un familiar de nivel divino tan poderoso en la criatura actual que había estado muerta durante miles de años.
tonto, el Hades de 9 cabezas tiene tu atributo Ghoul. Goldie golpeó a Dumbi con los hombros, apretando las cejas. ¿Cuáles son tus pensamientos? Con las manos en los bolsillos a ambos lados de la túnica negra, el mentón dorado oscuro quedó expuesto bajo los aleros del sombrero. Hubo un silencio de 2 segundos. El punto de vista del maestro es mi punto de vista. Capítulo 707. El nuevo rey. TSK. Goldie hizo un puchero. ¿Qué es esto? Esa respuesta no es masculina en absoluto, no es divertida. Goldie, ¿qué estás haciendo? El pico afilado de Flammy mordió el cuello de Goldie, lo que mostró su destino de ser capturado por Flammy. El reino celestial de los muertos y el Hades de 9 cabezas. Gao Ben repitió los nombres. Cuando recordaba los nombres en su corazón, entonces podía preguntar sobre ellos. Por supuesto, sería mejor si pudieras derrotarlo. El anciano sonrió amablemente. Su mirada se dirigió a Dumbi, que estaba de pie detrás de Gao Ben, cuando dijo: este familiarizado con los atributos de Ghoul puede ser restringido por el Hades de 9 cabezas. Dado que puede controlar Ghouls de menor rango, en tiempo de guerra, no uses familiares con atributos de Ghoul, de lo contrario, es probable que tu familiar se vuelva contra ti. Gao Ben no le creyó del todo, ya que Dumbi también tenía la capacidad de controlar a los no muertos. Si Dumbi también ascendió al nivel de Dios, ya sea el dominador de esqueletos o el Hades de 9 cabezas, ¿quién tendría mejor control sobre los no muertos? Gao Ben esperaba con ansias el resultado. La desolación del rencor simplemente transformó a estas personas y familiares en títeres. No los privó de sus almas, solo selló sus almas en sus cuerpos, dijo Fatibixea de Gao Ben en su mente. No esperaba que la desolación del rencor no hubiera devorado sus almas. El anciano estaba muy emocionado. Entonces, ¿por qué no dijiste eso antes? Gao Ben respondió a Fatibixea en su mente. Fue un consejo tardío. No lo sabía antes. Fatibixea dio una respuesta muy honesta. Descubrí el proceso después de ver los resultados. Gao Ben asintió, contento de no haber aniquilado a todos los títeres de la tribu Li, de lo contrario se habría sentido extremadamente culpable y molesto después de conocer la verdad. ¿Qué vas a hacer después? Preguntó el anciano a Gao Ben. Gao Ben se rascó la cabeza. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Estos son los miembros del clan de tu antigua tribu. Sin duda, es bueno para ellos estar a salvo. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Dejé la tribu y no luché hasta la muerte para defenderlos en el momento más crucial. Incluso si me perdonan, yo no me perdonaría a mí mismo. El anciano miró hacia Cloudream Swamp detrás de él. Estaba envuelto en nubes, y Estrella Púrpura, que estaba de pie detrás del anciano, en cuclillas, sus robustos huesos y brazos como dos paredes que abrazaban suavemente al anciano. Sus acciones fueron extremadamente cuidadosas y delicadas. La escena fue similar a su primer encuentro con el anciano. Pero hay algunas cosas que debo enfrentar después de todo. No está bien evitarlo. Seguiré protegiéndolos, pero nunca apareceré frente a ellos, declaró el anciano sin remordimientos y sin amargura. Puedes ser el rey de la tribu Li. El anciano giró la cabeza y miró directamente a los ojos de Gao Ben. Yo. Gao Ben estaba un poco sorprendido. Esa responsabilidad era demasiado grande y temía que la responsabilidad lo agotara. Olvídalo. No soy apto para ser rey, solo soy apto para ser pescado salado, finalizó Dazi su frase. Goldie se liberó de la captura sobre su cuello, saltó y gritó en voz alta. Un hombre de verdad. Viajero solitario, dijo Gao Ben con una sonrisa. Puedo sentir que eres diferente a otros jóvenes. Eres valiente y estás lleno de sabiduría, que es tu ventaja única, pero también tu potencial para convertirte en un nuevo rey, puedes liderar a la tribu, y llevarlos hacia la gloria. Eres un mentiroso profesional que les dice esto a todos los nuevos reyes de la tribu. Gao Ben estaba divertido. La expresión del anciano permaneció igual. Bueno, es porque eres el más fuerte. En batallas anteriores, los únicos familiares cuasi dios supervivientes de la tribu fueron asesinados, dejando solo a los ancianos, los enfermos y los discapacitados. Los ancianos, los enfermos y los discapacitados. Gao Ben había sentido la presencia de más de 10 familiares de nivel santo en la tribu. Quizás todos los familiares de nivel santo que pertenecían al dragón blanco no eran tantos como los familiares de nivel santo de allí. Si se trataba de ancianos, enfermos y discapacitados, que era la tribu del dragón blanco, un equipo a punto de morir. El anciano pensó que Gao Ben los estaba menospreciando, ya que eran más débiles. Pero todos son buenos hombres con entusiasmo. Si no lo fueran, no los habrían matado y no quedarían tan pocos, se burló el anciano. Solo dales tiempo y te sorprenderán. Déjame pensar en ello. Gao Ben no estuvo de acuerdo de inmediato. Pasaron 4 horas y alguien finalmente recuperó el conocimiento. El primer grupo que había recuperado la conciencia tenía el mejor físico, también eran los entrenadores de monstruos con los familiares de más alto nivel. Yo iré primero. El anciano agitó la mano, se volvió y se escondió en Cloudream Swamp. Detrás de ellos llegó el sonido de pasos.
Hermano, gracias por salvarnos. Gracias por salvarnos. Aquellos que acababan de despertarse estaban extremadamente pálidos, por lo que Gao Pen se apresuró y los instó a descansar. Sacudieron la cabeza, se reunieron alrededor de Gao Pen y le agradecieron continuamente, con un tono sincero. Gao Pen miró el marco de datos y se dio cuenta de que el 70% de las personas estaban sinceramente agradecidas por él, mientras que el 30% restante no tenía malos sentimientos. En lo profundo del pantano, el anciano se había fusionado con Purple Star, y los dos pasearon por el pantano. En el camino, algunos monstruos los olieron, se asustaron y se escondieron en el barro. Maestro, ¿por qué le dijiste la ubicación del campo de batalla de las ruinas y le diste una pieza del artefacto divino que atesorabas? Purple Star estaba un poco desconcertado. El anciano negó con la cabeza y sonrió. Tú, si pudieras resolver esto, entonces no serías mi familiar. Jeje. Purple Star se rió. ¿Cómo pudo derrotar a la desolación del rencor sin contarle sobre las ruinas del campo de batalla? Pero la suerte ante joven es muy buena. Le tomó tan poco tiempo llegar a donde está ahora. Realmente superó mis expectativas, pero eso es bueno. Si tal persona se convierte en el rey de nuestra tribu Li, nuestros hombres tendrán la oportunidad de realizarse. El anciano se sintió aliviado. Han pasado 10 años desde que estamos aquí. Sigamos nuestro propio camino. Sí. Señor, conviértase en el rey de nuestra tribu. Por favor, sé el rey de nuestra tribu. En la casa de piedra blanca estaban todos los entrenadores de monstruos de nivel santo de la tribu Li, y todos miraban a Gao Pen con entusiasmo. Juramos antes de nuestra caída que si alguien podía salvarnos, mientras fuera nuestro compañero, nuestra tribu lo consideraría nuestro rey. Señor, por favor no nos rechace. Esta es la opinión de toda nuestra tribu, dijo alguien con pasión. Gao Pen se sentó en su silla y observó las expresiones de estas personas. Todo lo que tenía que hacer era asentir con la cabeza, y podría recibir una supertribu que no fuera más débil que las 3 tribus principales. Aunque no era comparable a la tribu mutada, el potencial de la tribu era muy fuerte. Según lo que se acababa de informar, tenían más de 5 cuasidioses en su apogeo, así como más de 100 entrenadores de monstruos de nivel santo. Junto con Purple Star como apoyo, su brote completo podría incluso amenazar a un país más pequeño. Debido a su aislamiento geográfico y la lucha con los mutados, pudieron sobrevivir y continuar en el desierto del sur. 5 cuasidioses fueron derrotados solo por la desolación del rencor. Gao Pen sintió incredulidad. No, fue un asedio premeditado. Hace 10 años, 8 cuasidioses nos atacaron repentinamente, y nuestros 5 señores lucharon a muerte para matar a 7 cuasidioses. Por fin, solo quedó la desolación del rencor. Sin embargo, los entrenadores de monstruos de nivel santo no fueron capaces de derrotar y un entrenador de monstruos de nivel santo se avergonzó cuando bajó la cabeza. Lord Purple Star escapó, y si hubiera lanzado su ataque, nunca hubiera sucedido así, dijo rápidamente otro entrenador de monstruos de nivel santo. El señor no es ese tipo de persona. Quizás tenía una razón, dijo una persona. ¿Qué hay que decir sobre ese traidor? Cállate. Alguien gritó. De pie al frente estaba el principal responsable de comunicarse con Gao Pen, un hombre que tenía la posición más alta entre la multitud. Volvió la cabeza y gritó. No importa lo que haga el señor, no se puede negar que estuvo protegiendo a la tribu Li durante miles de años. No tenemos derecho a juzgarlo. La habitación estaba en un silencio sepulcral al final de la frase. Capítulo 708. La inconstancia de la naturaleza humana. Al escuchar esa frase, todos se quedaron en silencio mientras se miraban, sin palabras. Aunque algunos de ellos no quisieron admitirlo, tuvieron que admitir que tenía razón. No soy una persona de tu tribu, y definitivamente no soy una persona adecuada para administrar la tribu. No es bueno que un extraño se involucre en la gestión de su grupo. Gao Pen agitó la mano y se negó. ¿Quién sabía que los entrenadores de monstruos de nivel santo de la tribu Li estarían furiosos? Su excelencia, ¿qué piensa de la tribu Li? ¿Cómo haríamos algo así en contra de nuestro juramento o devolveríamos la bondad con ingratitud? Si hay un hombre tan despiadado, definitivamente lo disciplinaremos. No tengo la habilidad, y si yo fuera el rey de tu tribu, el futuro de estos millones de personas estaría en mis manos. Estaría en un estado de pánico. Gao Pen suspiró. Olvídalo. Será mejor que todos busquen otro rey que tenga la capacidad y el talento. Después de un momento de vacilación y una discusión tranquila, alguien se puso de pie y le dijo a Gao Pen. Podemos restablecer el Consejo de Ancianos y establecer un Consejo de Ancianos bajo el Patriarca, y todos los ancianos del Consejo de Ancianos serán bajo la dirección del Patriarca. La gestión de la tribu es responsabilidad del Consejo de Ancianos y esta es la antigua tradición de la tribu de hace 3000 años. Es el sistema que usaron los antepasados. Bueno, todos ustedes tienen razón, pero creo que simplemente soy demasiado débil. Gao Pen negó con la cabeza.
Solo tengo unos pocos familiares en el nivel cuasi Dios, y ni siquiera soy un entrenador de monstruos del nivel Dios, por lo que no soy lo suficientemente fuerte para servir al público. Todos se miraron unos a otros sin palabras. De repente se dieron cuenta de una de sus mayores fortalezas. Era pretencioso. Señor, de hecho, no todos nuestros entrenadores de monstruos cuasi Dios tienen más de 2 familiares cuasi Dios. Ya eres muy fuerte. Este fue un recordatorio. Oh. Gao Ben mantuvo la calma, pero su respiración lenta aún reflejaba que estaba de muy buen humor. En ese caso, simplemente aceptaré tu amable oferta. Gao Ben suspiró, sus manos haciendo un puño y un saludo con la palma mientras giraba la cabeza. Todos se quedaron sin palabras. Los 6 pequeños también se salvaron. Anteriormente, habían sido transformados en títeres por los hilos de seda del alma de la desolación de Rencor, pero ahora fueron liberados de su control. Los 6 estaban encantados. Durante ese periodo de tiempo, los 6 pequeños permanecieron en la tribu y actuaron junto con Gao Ben todos los días, pero descubrieron que el área donde vivía Gao Ben estaba fuertemente vigilada. Cada entrada y salida necesitaba ser informada con anticipación, y tuvieron que atravesar varias capas de defensas antes de poder ver a Gao Ben. Incluso pensaron que Gao Ben estaba bajo arresto domiciliario por parte de la gente de la tribu. Le susurraron a Gao Ben para discutir si necesitaban escapar juntos. Después de ver lo honestos que eran los 6 pequeños, Gao Ben no pudo evitar decirles la verdad. Los 6 pequeños estaban desconcertados. De los 6, Bai Aixuan, Yu Zijin y Qin Qin no podían creer lo que habían escuchado. Venían de las 3 tribus principales, y la razón por la que los enviaron fue porque sus clanes los valoraban como talentos, por lo que conocían algunos asuntos mejor que cualquier forastero. Sabían sus propias ventajas y lo que significaba poseer una tribu con el tamaño y la jerarquía de la tribu Li. No era una exageración decir que con el poder actual de Gao Ben, la fuerza de la tribu Li ya no era más débil que cualquiera de las 3 tribus principales. De hecho, eran incluso un poco más fuertes y, debido a sus identidades limpias, podían vivir allí durante 9 días. Vivían en un entorno que no era comparable al árido Squared World. Tú, señor, Bai Aixuan tartamudeaba mientras cambiaba la forma en que se dirigía de Gao Ben. Sabía que a todos ustedes les podría haber resultado difícil de aceptar, así que no les dije, dijo Gao Ben. Después de ese incidente, la actitud de los 6 pequeños hacia Gao Ben cambió. Sonaban más respetuosos y no estaban tan unidos como antes. Gao Ben capturó todo ese cambio en sus ojos, tenía la intención de cambiar esa situación, pero el resultado fue contraproducente. Después de un periodo de tiempo, Gao Ben no quiso forzarlo. Los ancianos del Consejo de Ancianos fueron promovidos por Gao Ben, y eligió a los que le eran más amables. Había un puñado de entrenadores de monstruos de Saint Tier, un total de 76, pero solo había 10 asientos para personas mayores. La competencia fue el segundo factor. 2 cabezas eran mejor que una, sin mencionar que serían 10, y una tribu que pudiera transmitirse durante tantos años tenía que tener leyes y reglas completas. Gao Ben no necesitaba reformadores, solo necesitaba gerentes que pudieran hacer el trabajo. Aunque Gao Ben no había estado a la cabeza, el Southern Group de su familia también era una corporación súper grande que administraba a cientos de miles de personas. Aunque no había dirigido a Ne directamente, había visto a otros liderar, por lo que Gao Ben conocía las cualidades y condiciones básicas para administrar un grupo. Una vez que la tribu estuvo en camino, Gao Ben contempló su partida. La naturaleza humana fue la más compleja. La prosperidad a largo plazo de una tribu y la posición estable del líder no dependían de una gracia que salvase vidas. Eso estaba lejos de ser suficiente. Un día, un mes, incluso un año no era un problema, pero 10 años, 100 años después, siempre habría una voz diferente. Incluso aquellos a quienes Gao Ben había designado personalmente como ancianos pasarían de una actitud amable a una menos amistosa. Esa era la inconstancia de la naturaleza humana. Gao Ben recordó un documental que había visto sobre un grupo de personas en una isla desierta. No hubo señales ni rescates. Los trajo de vuelta a la sociedad primitiva. Todo el bien y el mal escondidos en la naturaleza de todos fueron revelados y expuestos en el desierto. Gao Ben siempre había creído que el uso de una declaración general para describir la naturaleza humana de todos era ridículo. Incluso 1000 piedras eran diferentes, sin mencionar 1000 humanos. Había limpieza y suciedad en el caos, y la gente estaba dividida en buenos y malos. Gao Ben podía ver la sinceridad de la gente en el presente, pero no podía ver el núcleo de una persona. 3 meses después, la tribu Li estaba en camino. Flowing Light, ¿cómo estás aferrado a ese Blood Ghost? Gao Ben dejó la taza en su mano y le preguntó a Flowing Light, que acababa de llegar desde el patio exterior. Flowing Light puso sus brazos a ambos lados de su cuerpo y respondió con frialdad. ¿Está listo para luchar? Por supuesto, Goldie se burló de la mirada. En palabras de Goldie, era como un niño vestido con ropa de adulto. Esto no estaba ni bien ni mal.
Flowing Light persiguió a Goldie durante 2,000 millas debido a lo que había comentado. Flowing Light levantó ambos brazos, y dos halos blancos fluyeron a los lados izquierdo y derecho de su cuerpo. Se había transformado en la forma de una espada. Esa fue la habilidad recién obtenida de Flowing Light, el Blade Ghost nivel 8. Se podría agregar poder de daño adicional a la hoja cada vez que ataca a un enemigo con su brazo de hoja. El Blade Ghost era una energía especial formada a partir de una combinación de voluntad y ciertos elementos desconocidos en el aire. Tenía el gran poder de dañar y tenía efectos poderosos al atacar la forma física de un enemigo o atacar a un enemigo del mismo elemento. Después de la prueba, el daño al enemigo espiritual parecía ser más obvio, probablemente porque la voluntad era una composición de la espada. Todos ustedes volverán con Zhao Tiesan. Todos ustedes tienen los mapas, y con su fuerza, no será peligroso mientras ninguno de ustedes se encuentre con una criatura por encima de Cuasi Dios. Le he contado los asuntos relacionados con la cooperación. Después de decir eso, el pulgar derecho de Gao Peng exprimió un grano blanco como la nieve. La almeja blanca no pudo esperar y se la tragó, su lengua rosada saliendo de la concha y lamiendo el pulgar de Gao Peng. Capítulo 709. Las diferentes eras. Gao Peng sintió un poco de picazón por todo el lamido, por lo que golpeó suavemente el caparazón de la almeja blanca. Little White Clan cerró su caparazón y volvió a convertirse en una almeja de buen comportamiento. De pie en la cima de la montaña, miró las sombras de los 6 pequeños. Gao Peng guardó Little White Clan en su bolsillo, luego se volvió y se dirigió de regreso a la tribu. Antes de que Purple Star se fuera, le había contado a Gao Peng algunas noticias, por lo que durante ese periodo de tiempo, Gao Peng leyó todos los libros de la tribu Li. El lugar donde la tribu Li tenía y almacenaba todo su conocimiento era una torre delgada blanca, uno de los edificios blancos más altos que Gao Peng había visto cuando llegó por primera vez a la tribu Li. Había muchas estanterías en las paredes de cada piso, y las estanterías negras exudaban el antiguo olor de la historia. Numerosos libros gruesos se colocaron cuidadosamente en cada fila de estantes. Las páginas estaban hechas de un material parecido al papel, pero era más grueso y más delicado que el papel normal. Tenía la delicadeza de la piel de un bebé y escuchó que era resistente al agua y a la humedad. Los libros del primer piso registraron contenido sobre la historia de la tribu y algunos otros registros culturales, mientras que del segundo al piso 30 registraron datos de una variedad de monstruos y animales espirituales. Las colecciones se clasificaron según diferentes atributos y tipos. Además de los 30 pisos, había un sótano debajo de la torre, pero para llegar al sótano, había que atravesar una trampilla desde el piso superior y luego bajar 30 pisos hasta el sótano. Los libros del sótano no eran los mismos que los del exterior, ya que cada libro del sótano era único. Algunas estaban grabadas en piedra, otras talladas en madera y otras escritas en la piel de bestias o en la superficie de huesos de animales. En las colecciones de libros preciosos en el sótano, Gao Peng encontró algunos libros extremadamente preciosos. Eran cada una las únicas copias que existían. Un libro registró la historia de Jiutian Shidi, así como la información de muchos dioses y los principales eventos que habían tenido lugar. Hace mucho tiempo, no existía tal nicho como entrenador de monstruos de nivel dios, y las tribus humanas y las tribus mutadas habían vivido vidas pacíficas en el Empyrean. Pero las tribus humanas y mutadas solo vivían en tribus pequeñas y aisladas, por lo que confiaban en la adoración de los dioses para obtener la protección para sobrevivir y reproducirse. Para los humanos, estos monstruos eran la existencia del terror. Todos, desde el nacimiento hasta la muerte, nunca se alejaron más de 100 millas de la tribu. Ese período se conoció como la Era de la Oscuridad, cuando la esperanza de vida de las personas era bastante corta. La gran mayoría de la vida de las personas consistía básicamente en comer, dormir, plantar y cultivar sus granos y frutas. Criaron monstruos de pollo súper débiles como carne y dieron a luz a niños continuamente. No hubo muchos registros sobre ese período, porque no había sido fácil sobrevivir ya que todos estaban muy ocupados. No había estado de ánimo ni esfuerzo por pensar en cosas intangibles. Solo una pequeña cantidad de poemas y artículos se habían transmitido a generaciones posteriores, y se podía ver en sus escritos, la persona que había escrito el artículo pensaba en su próxima comida todos los días. Esto continuó hasta que un día, un hombre sabio inventó los contratos de sangre. A partir de ese día, el desarrollo de la humanidad se aceleró. Ese período se conoció como la Era de las Líneas de Sangre. La gente de esa época intentó firmar contratos de sangre con varios monstruos como un grupo de niños que tenían juguetes nuevos. A medida que se alejaron gradualmente de vivir sus vidas únicamente para sobrevivir, sus mentes comenzaron a liberarse. Por supuesto, Gao Peng reconoció el tono burlón del escritor en ese disco. Muchos sabios firmaron un contrato de sangre para elegir a sus familiares, desde el monstruo bestia feroz original hasta los monstruos de tipo planta y los monstruos Ghoul. Los seres humanos estaban constantemente empujando los límites. En la Era de las Líneas de Sangre, los humanos descubrieron todo el Jiutian Shidi. Ese período fue muy largo y, finalmente, se formó un sistema familiar.
Cada tribu era una familia y los nombres de las personas de la tribu eran idénticos. Gao Ben recordó las tribus antiguas. Eran similares a lo que se menciona en los registros, ya que el apellido de cada tribu era exactamente el mismo. Había muchos registros de la era de las líneas de sangre, y tal vez eso tuviera algo que ver con la tribu Li, que era una tribu muy grande formada por diferentes élites de muchas tribus. El contenido del libro incluía información sobre todo en el mundo, incluidos secretos antiguos. Al final de la era de las líneas de sangre, estalló una guerra sin precedentes. Se desconocía la razón fundamental de la guerra, pero los humanos y los mutantes se enzarzaron de repente en una batalla. De algún texto manchado, el humano original y el mutado no tenían un odio extremo el uno por el otro. Incluso hubo pruebas de matrimonios interraciales. Pero por alguna razón mágica, los humanos y los mutados no podían dar a luz a niños. Incluso si tuvieran descendientes, sus descendientes perderían la capacidad de reproducirse. Esta situación fue etiquetada como una maldición de sangre por algunos. Después del final de la era de las líneas de sangre, la formación de la tribu Li hasta el día de hoy se conoció como la era de la esperanza. De cada escrito entusiasta, sus expectativas positivas para el futuro eran obvias. Incluso en esa situación desesperada, no se habían rendido y todavía albergaban esperanza. Siempre habían creído que habría un gran héroe que los salvaría para que la gloria de la humanidad reapareciera en la tierra de Empyrean. Aunque hasta este momento, no habían encontrado uno. Gao Ben dejó los libros en sus manos, caminó hacia la mesa de hierro y añadió un poco de aceite a la lámpara. Estiró su cuerpo. Había leído todos los libros en 2 meses. Después de leerlos, Gao Ben tuvo una comprensión más profunda del mundo. Mechanic World City. Había varios libros frente a Gao Ben, todos los cuales mencionaban la ciudad salvaje mecánica, y los autores de estos libros habían vivido desde la era de las líneas de sangre hasta la era de la esperanza actual. A lo largo de las 2 eras, durante decenas de miles de años, esa ciudad salvaje mecánica siempre existió y tuvo una historia muy larga. El libro más reciente fue escrito hace 30 años por un entrenador de cuasi dios de la tribu Li. Y vi una ciudad magnífica, sus muros más altos que las montañas. Flotó en el cielo, rodeado por varios dragones de acero, la presencia de cada uno extremadamente fuerte. Eché un vistazo desde lejos y luego me di la vuelta rápidamente. Y la vi de nuevo, la ciudad gigante de acero que he visto antes, pero era completamente diferente a la última vez que la vi. Los muros de la ciudad gigante de acero estaban cubiertos de marcas moteadas, y se encontraba entre las montañas como si acabara de experimentar una batalla épica. Fuera del edificio había un dragón de acero flotando. Era el único que quedaba y estaba solo en el muro de defensa de la ciudad. Su cuerpo estaba magullado y estaba ciego de un ojo. Quizás necesitó un poco de ayuda. Se veía patético, así que me acerqué. Fui arrastrado por su cola. Bueno, ese es un tipo salvaje. Un tipo tan crudo. El dueño de esta ciudad gigante debe ser igualmente de mal genio. Recuerdo el lugar. Voy a echarle un vistazo de nuevo, ya que ha pasado un tiempo, y tal vez realmente necesitaba mi ayuda. El último párrafo era el nombre de una ubicación. Junto a él había un mapa pequeño y reducido. Ese fue el final de los récords. El entrenador de monstruos cuasi dios ya no pudo escribir el siguiente contenido. Podría haber muerto en la guerra 10 años antes. Capítulo 710 El encuentro. Como mencionó el autor del libro, quizás el dueño de la ciudad gigante necesitaba un poco de ayuda. Después de todo, no hay mucha gente como nosotros a la que le guste hacer trabajo filantrópico. Gao Ben sintió que siempre había sido una persona cariñosa, si no, ¿de qué otra manera podría explicar a sus muchos familiares? Al igual que una cita famosa en internet sobre Artestar antes de su desastre. Mi único deseo es hacer una gran fortuna. Aparte de eso, no tengo otros deseos. Gao Ben solo tenía una idea en la cabeza, que era agotar todos los medios para mejorar su propia fuerza. Jiu Tianxi era realmente demasiado peligroso. De los diversos registros, había muchos dioses salvajes en el Empíreo, que también era el Jiutiano en Jiu Tianxi. Era solo el Empirean, excluyendo otras áreas en Jiu Tianxi y otros dominios externos. Tal vez un día, cuando estuvieran en la carretera, de repente irrumpieran en el territorio de un dios salvaje. Según varios registros, Mechanic World City era al menos un edificio construido por encima del nivel de Dios, y la enorme ciudad no podría haber pertenecido a ningún dios débil. Los dioses débiles no se molestarían en construir una gran ciudad. La mayoría de los dioses débiles no perderían el tiempo construyendo edificios que no fueran muy útiles, aunque eran un espectáculo y buenos para lucirse. Los dioses débiles a los que les gustaban las cosas elegantes eran los más rápidos en morir. ¿No es así, Fatibixea? Escuché que tienes 2 palacios submarinos. Fatibixea tenía la cara en blanco cuando miró hacia arriba, sus pequeños ojos llenos de confusión. ¿Qué? Gao Ben copió el mapa y dejó la torre blanca con él. 2 meses y todos habéis tenido un buen descanso. Cada uno de ustedes es gordo y fuerte.
Es un buen momento para hacer un poco de actividad para entrenar sus cuerpos, dijo Gao Peng. Gao Peng, creo que he oído hablar de Mechanic Will City. Fatty Big se frunció el ceño. El número de dioses en Jiutianxi era bastante considerable, pero aquellos cuyos nombres eran conocidos en el mar de la superficie no eran objetivos fáciles. Por supuesto, hubo casos ocasionales y extremadamente raros, como cuando algunos dioses hicieron algo peculiar y se dio a conocer a muchos mundos, esa fue una rara excepción, pero Fatty Big Sea estaba seguro de que la ciudad salvaje mecánica definitivamente no era una excepción. Entonces, ¿recuerdas algo? No. Fatty Big Sea negó con la cabeza de pez. El lugar que registró el cuasi-dios estaba al sur de la tribu Li, a medio año de distancia. Fue porque estaba tan lejos que el cuasi-dios no se había decidido a continuar el viaje. De hecho, muchos de los países que pertenecen a los mutados ocuparon solo una pequeña parte del Empirean. En las áreas restantes, había muchos monstruos peligrosos, incluidos los dioses salvajes. Gao Peng se ocupó de los asuntos por los que tenía que rendir cuentas, luego partió al amanecer con su dragón y se dirigió al sur. Al mismo tiempo, los 6 pequeños y Zhou Tiesan finalmente atravesaron el cañón y regresaron a Artestar. Salieron 11 personas y solo regresaron 7, una de las cuales era un extraño. Señora, el equipo de expedición ha vuelto. Había varios lofts al otro lado de la montaña nevada. La habitación del ático estaba abierta y un niño gordo irrumpió en la sala de estudio. ¿Veis, Yaoji, cuántas veces he dicho que no estés tan inquieto? Dijo la voz tranquila y serena de Wei Qingyan. Oh. El niño llamado Wei Yaoji retrajo su cuello. Pero señora, les oí decir que el mayor Gao Peng no regresó. El cepillo se partió y se partió en 2. ¿Veis, Yaoji, si no fuera por tu abuelo que te había enviado, nunca te hubiera dejado, un niño tan inquieto y travieso, que te quedaras conmigo? ¿Ah, por qué vuelve a mencionar esto? El rostro gordo de Wei Yaoji se arrugó en una mueca de desprecio. Él tampoco quería estar allí. No había nada allí, así que no fue nada divertido, pero su abuelo quería que viniera y le dijera que cuidara de Madame. Ella era claramente como una hermana mayor para él. No soy un cachorro de oso, soy un niño humano. Wei Yaoji se retiró en silencio. De repente, su espalda golpeó un objeto duro, miró hacia arriba y vio a un caballero asura congelado e inexpresivo con el que miró fijamente durante 2 segundos. ¡Guau, guau, guau! Y el niño travieso escapó. Antes de que pudiera llegar lejos, una mano grande lo agarró del cuello y lo sostuvo como un oso pequeño. ¿Tu hermana, Wei Yaomi, ha vuelto? Preguntó Wei Qingyan. Ha vuelto, pero los demás la invitaron a salir cuando volvió. El niño travieso se sintió agraviado. Maestro. El caballero Asura congelado tenía un cuerpo azul puro. No había ni un indicio de fuga fría, lo que mostraba un grado muy alto de control de potencia. Hubo 2 segundos de silencio antes de que Wei Qingyan suspirara. Me acompañarás de regreso a la tribu. Una persona inesperada había llegado a la tribu Axia. Su cuerpo estaba envuelto en una capa con capucha negra, y todos en el camino parecían no haberlos visto. Después de ingresar a la tribu Axia, la persona fue directamente al grupo del cielo sur. Era como si fuera un lugar donde nadie opuso resistencia. Después de ingresar al Southern Ski Group, la persona fue directamente a la nueva Southern Ski Tower caminando paso a paso desde las escaleras hasta el piso superior. Luego, en la parte superior del piso 87, la persona miró la gruesa pared frente a ellos y se hundió en sus pensamientos. El nivel más alto, el piso 88, solo era accesible a través de un ascensor exclusivo. En el piso 88 de la nueva Southern Ski Tower, las ventanas panorámicas de vidrio de altura completa a la izquierda y a la derecha permitían que el sol brillara en el piso. El escritorio hecho de madera cara se colocó en el centro contra la pared, y el abuelo Jianu se apoyó en la silla de cuero suave mientras cerraba los ojos y descansaba. Había algunos documentos sobre la mesa. De repente, Jianu abrió los ojos y miró a sus pies. La persona con una capa con capucha que estaba separada por una pared era consciente de Jianu y, por lo tanto, miró hacia arriba. Se vieron a través de la pared. Hubo un momento de silencio antes de que Jianu llamara a su secretaria y le pidiera que recogiera a la persona de abajo. La puerta del ascensor se abrió, pero la secretaria se quedó en el ascensor y regresó al piso 87, acompañando a la persona en la capa fuera del ascensor. Ahora que estás aquí, ¿por qué estás usando una capa? Jianu preguntó con calma. De hecho, eres tú. Él suspiró. La persona de la capa levantó la capa y dejó al descubierto una cabeza vieja y canosa. No te he visto en mucho tiempo, maestra. No soy tu maestro. Entonces ya estaba muerto. Soy Jianu, dijo Jianu con calma. Pero te acuerdas de mí, dijo el anciano lentamente. Es solo uno de los recuerdos de mi vida pasada que ha despertado. Jianu sonrió. Pero puedes estar seguro de que fue solo mi última vida y no tiene nada que ver con esta. Maestro, ¿me odias? Y la anciana levantó su mano derecha, y un dragón negro salió de su brazalete.
Con la aparición del dragón negro, toda la habitación quedó envuelta en una atmósfera terrible. ¡Bam! Un rayo explotó en el cielo, se vieron ondas en el espacio, una telaraña gigante transparente cubrió toda la ciudad de la Esperanza y la nueva torre del cielo sur también estaba envuelta en las nuevas telarañas. Una figura grande y oscura estaba sentada en la capa superior de la telaraña gigante. Sus 8 patas eran como 8 varilas con aros dorados obedientes que bloqueaban varios rincones de la habitación. No te pongas nervioso. Solo estoy recordando el pasado con mi maestro, murmuró el sumo sacerdote de la tribu del dragón blanco. Y además, maestro, tienes un nieto tan bueno que nunca te enojaría. Capítulo 711 La ciudad maciza mecánica. Jianwu mantuvo la compostura. Parecía que su nieto creaba problemas afuera. No es de extrañar que cuando se despertó esa mañana, había escuchado el gorjeo de una urraca fuera de la ventana. Maestro, en el pasado, yo, el sumo sacerdote dudaba mientras hablaba. No se había disculpado con nadie en mucho tiempo. Puedo sentir sus emociones. No te culpó, incluso en el momento de su muerte, dijo Jianwu con calma. Profesor. La voz del sumo sacerdote tembló levemente. Sus ojos estaban hundidos como si estuviera llamando a alguien o hablando consigo misma. Yo y compuesto, Jianwu dijo. Se sintió aliviado antes de su muerte, porque aprendiste a tomar una decisión, lo cual es una ventaja que un sumo sacerdote calificado debería tener. El sumo sacerdote se quedó enraizado en la misma posición como si fuera una escultura, sobresaltado. Jianwu sirvió una taza de té sobre la mesa. Ya que estás aquí, quédate a cenar y podemos discutir nuestra cooperación. Creo que debería estar muy interesado en mi última vida. El sumo sacerdote asintió. Todo bien. Gao Ben y Dragón Ant optaron por fusionarse, ya que los primeros 3 bebés estaban demasiado cansados, y ahora, el cuarto bebé estaba manipulando el cuerpo. Calcularon el viaje de medio año basándose en la velocidad de ese cuasi dios. Eso no quería decir que fuera necesario tomar medio año para viajar desde la tribu Li hasta el destino. Era simplemente una estimación de ese cuasi dios que tomaría medio año para el viaje. Si se cambiara a alguien que fuera más débil que un cuasi dios, como un entrenador de monstruos, definitivamente tomaría más tiempo. La hormiga dragón debería poder reducir este tiempo de manera significativa. Cuanto más tiempo se moviera la hormiga dragón en línea recta en una dirección fija, más rápido sería. Un mes después, la velocidad de la hormiga dragón era 10 veces más rápida que su velocidad inicial. Cuando pasaron por un lago, había un ojo que se abrió en el lago, luego surgió una gran ola. Una cola de espada con una fina impresión dorada se transformó en una espada atronadora y salió disparada hacia la hormiga dragón en el cielo. Los truenos y relámpagos permanecieron en el cielo durante mucho tiempo. La sombra de la hormiga dragón fue despedazada por el rayo. 30 millas al sur, la hormiga dragón se había alejado gradualmente y todo lo que quedaba era un monstruo en el lago que dudaba de su propia habilidad. ¿Soy tan débil? ¿Era un dios hace un momento? El corazón de Gao Ben estaba en su boca. Incluso si estaba tan lejos, había sentido la horrible temperatura explotando del trueno dorado, como un sol que hubiera explotado detrás de ellos. Fatibixia guardó silencio durante 2 segundos. Es un dios salvaje. Debería ser un dios que duda de su vida ahora. Fatibixia estaba divertido. Ha visto comida que corre más rápido que un cazador, y es posible que nunca haya visto un cuasi dios moviéndose tan rápido. Ese fue solo un pequeño episodio mientras estaban en la carretera, pero Gao Ben recordó la ubicación del lago en su cabeza. 3 días después, una sombra negra difusa a su derecha pasó rozando, Gao Ben rápidamente les gritó que dejaran de moverse. La hormiga dragón se detuvo en un instante, pero su inercia hizo que se lanzara unos cientos de millas más lejos. Mirando hacia atrás desde 250 millas de distancia, una montaña limpia y negra en el horizonte se encontraba entre las otras montañas. A través de la pupila diurna de Second Bailey, Gao Ben vio algo diferente en comparación con su campo de visión normal. Una gran cantidad de niebla negra flotaba en el cielo originalmente azul. La niebla era como una señal de humo que se precipitaba hacia las nubes. Había formado un vórtice de nubes oscuras sobre ellos. El sol en el cielo fue devorado y las sombras cayeron sobre la tierra. Las montañas en el suelo eran como demonios abandonados, mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras mientras devoraban la niebla. Bajo la fría ciudad gigante, los demonios adoraban el trono. El corazón de Gao Ben estaba palpitando. ¿Vamos o no? Gao Ben solicitó el consejo de Fatibixia. Aunque Fatibixia a veces no era confiable, la mayoría de las veces, era confiable. Después de todo, Fatibixia era un pez con una cabeza gorda, una criatura valiente y también alguien que huiría ante el peligro. Fatibixia pensó y dio su respuesta. Vamos. ¿Por qué no vamos? Ya hemos recorrido todo el camino hasta aquí y no podemos desanimarnos. De todos modos, después de tantos años descubrí una verdad. No hay un lugar absolutamente seguro. Solo hay beneficios y ventajas grandes o pequeñas. Deberías luchar por ello si quieres tener éxito.
Gao Ben guardó silencio. Asintió con la cabeza mientras ordenaba y avanzaba. De espaldas a Fatty Big Sea, su voz venía del frente. Has leído demasiado Sopa de Pollo para el Alma recientemente. Te recomiendo que leas un poco de Sopa de Pollo Venenosa para el Alma. ¿Sopa de pollo? Fatty Big Sea reflexionó. No leí ninguna receta. ¿Sopa de pollo venenosa? ¿Gao Ben me está pidiendo que lo envenene? A 300 millas del centro de la ciudad gigante estaba muy contaminado, y el aire estaba impregnado de olor a metal oxidado y aceite de motor. El suelo debajo de sus pies era suave y estaba empapado en algún tipo de grasa. Habría una huella cuando uno diera un paso, pero la tierra succionaría las suelas de los zapatos. Estos árboles y los árboles que crecían en la montaña eran increíblemente extraños. No había hojas creciendo en los árboles altos y densos, sino engranajes creciendo. Numerosos engranajes plateados, negros, dorados y verdes crecieron en diferentes árboles, cada engranaje con un color y forma diferente. Gao Ben arrancó una hoja, o debería llamarse engranaje. El engranaje en su palma se sentía un poco como plástico, mientras que aquellos árboles con hojas más viejas y más grandes tenían una capa de metal como una cáscara dura. Chomp, chomp. Goldie tomó un puñado y se lo echó a la boca, luego comió con deleite. Gao Ben, este plateado tiene sabor a durian. Déjame probar este verde. Gao Ben no pudo detener a Goldie a tiempo cuando tomó un engranaje verde y se lo tiró a la boca. ¡Ah! Este está crudo. Crujido. Hubo una serie de crujidos provenientes de la cima de la colina. Había algo escondido en la oscuridad observándolos. Era como si estuviera escondido en las sombras, escondido en la oscuridad, en todas partes, y estuviera disfrazado, cosas elegantes. El dedo del pie de Goldie se estrelló contra el suelo, con una explosión. El suelo salpicó y Goldie se convirtió en una sombra que se precipitó hacia la cima de la montaña. 2 milisegundos después, hubo una explosión masiva. Fue como si un misil hubiera explotado en la cima de la montaña y la montaña estuviera temblando. Goldie se limpió la mancha de sangre negra de su mano derecha y bajó desde la cima de la montaña. Gao Ben, lo maté todo por accidente. Usé demasiada fuerza. Después de decir eso, Goldie se cepilló la cabeza calva y le añadió una capa de aceite. Después de ese accidente, todos los monstruos que se escondían en la oscuridad se retiraron. No te metas en problemas. No te metas en problemas. 10 minutos después, Gao Ben finalmente vio un monstruo que no había podido escapar a tiempo, un monstruo que se parecía un poco a un cerdo. Tenía un cuerpo grande y regordete, la mitad de las fosas nasales y las mejillas podridas. Sus mejillas podridas tenían una cadena de engranajes, y la esquina de su boca podrida brillaba con un brillo metálico. Intentaba escapar hacia atrás pero había perdido su flexibilidad porque estaba demasiado gordo. Le costaba esconderse detrás de una gran roca, pero sus nalgas estaban expuestas. Nombre del monstruo. Chunky Mountain Swine, mecánicamente infectado nivel de monstruo. Nivel 56 grado de monstruo. Excelente atributos del monstruo. Metal tierra habilidades de monstruo. Nivel de amplificación de energía 3, nivel de mejora física 2, nivel de veneno mecánico 3 debilidad del monstruo. Tipo madera descripción del monstruo. Un cerdo de montaña gruesa que ha estado viviendo en un entorno mecánico contaminado. Está infectado mecánicamente. Le gusta comer desechos de metales y odia el agua limpia porque limpiaría las hermosas manchas de aceite que tiene. Gao Ben leyó sus atributos y reflexionó durante 2 segundos. Fatty Big Sea, dale un baño. Capítulo 712 Dragón gigante épico mecánico. Fatty Big Sea estornudó. El vapor de agua envolvió al Chunky Mountain Swine, y se limpiaron la grasa y la gasolina negra de su cuerpo. Chunky Mountain Swine estaba un poco aturdido al principio y un poco incómodo. Se sentía como si hubiera mucha arena en los zapatos de las plantas de sus pies. Por lo tanto, Chunky Mountain Swine inclinó la cabeza, levantó la pezuña, giró a izquierda y derecha y sacudió el trasero. PFFTTT. Chunky Mountain Swine gimió, sin su hermosa ropa negra. Saltó violentamente. Le tembló la nalga y golpeó la piedra con la cabeza. ¡Bam! 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 La piedra que fue golpeada hizo eco de un gran ruido. El sonido fue muy fuerte y claro, lo que provocó que la piedra se aplastara. Chunky Mountain Swine aún no estaba satisfecho. Tarareó, se acostó y rodó por el suelo rico en barro. Con solo un destello de luz, volvió a cubrirse con una gruesa capa de lodo. Big Sea está intimidando a un cerdo de nuevo. Daffy suspiró. Sonaba como un padre anciano que estaba preocupado por su hijo desobediente. Oh. Gao Ben no reveló sus intenciones. Daffy estaba un poco orgulloso estos días. Daffy, ve al frente y explora la ruta. Yo. Daffy levantó las patas y se señaló a sí mismo. Solo soy un pequeño 100 pies. ¿Por qué quieres que haga algo tan peligroso? Porque eres mi favorito. Gao Ben estaba arrepentido. Inquieta yace la cabeza que lleva una corona. Daffy estaba confundido pero siguió adelante para explorar la ruta.
No había peligro, o al menos ninguno antes de entrar en la megaciudad mecánica. Las montañas de esa zona estaban contaminadas y tanto las plantas como los animales se habían transformado en peculiares vidas mecánicas. Vale la pena señalar que, como vida mecánica, no eran infecciosos. Lo único contagioso era el suelo bajo sus pies y la fuente de agua contaminada. En un arroyo en las montañas, Gao Pen usó la habilidad de la hormiga dragón para ver los innumerables microbios diminutos en el arroyo, cada uno de los cuales era solo del tamaño de un microbio de polvo. Después de agrandarlos, se presentaron en forma de engranaje. Había un montón de engranajes flotando en el agua. En el campo de visión de Gao Pen, estos engranajes no tenían grado, ya que ni siquiera podían alcanzar el nivel más bajo, pero podían infectar al señor, al rey e incluso a los niveles del emperador. Era una forma de vida de alto nivel. Cruzaron la montaña, se pararon en la cima de la montaña y dominaron una vista de la ciudad gigante frente a ellos. La ciudad era magnífica cuando se pararon en la cima de la montaña. Se dieron cuenta de que podían ver toda la ciudad a su vista. La superficie de la fría ciudad estaba cubierta de marcas moteadas de batalla. No había puertas ni azulejos en las paredes enormes, como si las paredes frontales estuvieran hechas de un bloque entero de acero. Era solo que la enorme pared ahora estaba llena de densas marcas. Otras áreas se habían distorsionado por la quema. No había nada sobre la ciudad y ningún dragón de acero que vio el cuasi dios. ¿Dónde está el dragón de acero? Gao Pen estaba desconcertado. Justo cuando Gao Pen se estaba preguntando, se escuchó el sonido de pasos sordos y pesados provenientes del muro de defensa, y una enorme criatura venía desde la distancia. Las paredes temblaron violentamente, y un enorme gigante de acero se acercó lentamente desde la esquina de las paredes. La ciudad de acero era enorme, y el gigante de acero que se encontraba en la parte superior del muro de defensa no parecía pequeño en absoluto. Al menos 600 millas de largo. Gao Pen entrecerró los ojos y miró al dragón de acero. La apariencia del dragón gigante era algo similar a la de un dragón occidental, pero era más fuerte, como un tiranosaurio que sale del desierto con huesos de hierro. Su cola era muy larga, y cuando era arrastrada por el suelo, era como un látigo de acero sólido, y salpicaban chispas cuando se frotaba contra el suelo. Una de las alas del dragón tenía rastros de estar dañada, pero aún podía usarla. Había un agujero entre sus cejas. El agujero se extendía en forma circular y se podían ver engranajes de cadena o algo parecido alrededor del agujero. Nombre del monstruo. Dragón gigante épico mecánico, levemente herido nivel de monstruo. Nivel 98, nivel cuasi dios grado de monstruo. Épico barra épico atributos del monstruo. Metal barra mecánico parte de deificación. Cabeza, extremidades, torso mecánico territorio de monstruos. Territorio de berserk mecánico debilidad del monstruo. Destruir la vida central de su cuerpo puede ser un gran golpe para las criaturas mecánicas. Habilidades de monstruo. Metales activos nivel 9, intensificación de dureza nivel 8, intensificación de dureza nivel 8, ingestión de metal nivel 8 característica especial. Sol perfecto, es muy difícil para un monstruo del tipo mecánico llegar a un grado alto, porque tenían una mejora más fácil que otros tipos. Solo tenían que reemplazar algunos materiales avanzados, pero mucha perseverancia y mucha suerte para mejorar su calidad en el mismo grado. Efecto pasivo 1. El núcleo vital de cada dragón gigante mecánico épico se deriva de la energía solar de su cuerpo. The Perfect Sun es una rara fuente de energía mutante que podría proporcionar una vida mecánica con poder explosivo y una vida sostenible. Efecto activo 2. El fin del sol puede dejar que el mundo se hunda en la era oscura, y la activación del dragón gigante épico mecánico puede detonar el sol perfecto del cuerpo en su núcleo, causando un daño terrible a los enemigos en un cierto rango. Consejo. El dragón gigante mecánico épico caerá en un sueño profundo después de usar la activación activa, siempre que no haya sido destruido por la explosión del sol perfecto. Descripción del monstruo. Una vida mecánica que fue creada, es rígida, solo siguiendo las órdenes de su creador. Por supuesto, es aburrido cuando piensa en problemas, y es otra manifestación cuando se trata de pelear. El dragón gigante mecánico épico dio un paso pesado hacia la ciudad, luego miró a Gao Pen y a los familiares detrás de él desde arriba. Protégelos, maestro, todos, váyanse. Gao Pen reveló una sonrisa que estaba en línea con los valores fundamentales del socialismo. No tengo malas intenciones. Soy una buena persona que está aquí para ayudarlo. El dragón gigante mecánico épico era rígido e inflexible, pero conservaba un pequeño coeficiente intelectual. Yo, no creo. No pareces un buen hombre. Gao Pen estaba perdido. ¿Por qué dijo que no soy una buena persona? Tus ojos de dragón también deben estar rotos. PFFFT. Dazi dejó escapar una risa tonta, encantado. Dazi, lo arregla usted. Gao Pen no reveló sus verdaderas intenciones. Dazi sabía que algo andaba mal. Gao Pen, estás abusando de tu poder para tomar represalias contra un enemigo personal. Niña tonta, ¿cómo haría eso?
Eres del tipo trueno, mientras que el dragón es del tipo metal, por lo que tu atributo puede contenerlo, dijo Gao Peng con amargura. Dazi, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Si estás tan asustado, lo haré. Goldie estaba impaciente. Un pato macho de verdad tendría el valor de luchar contra el dragón de acero. Goldie sintió que se estaba volviendo cada vez más varonil. En el futuro, podría producir un libro para que lo vean todos los patos del mundo. Les animaría a desafiar valientemente a un dragón gigante. ¿Quién tiene miedo? Dazi tomó represalias. Calvo, sin pelo, repugnante, monstruo musculoso, Dazi murmuraba mientras volaba hacia el cielo, con sus 24 pares de alas extendidas. ¡Bam! El rayo era como una cascada, un total de 8 colores diferentes de rayos entrelazados y transformándose en un infierno hecho de electricidad. Capítulo 713 Matando al dragón. El dragón gigante mecánico épico estaba bajo ataque. El primer comando en su cabeza fue la opción de contraatacar. Dio un paso, pero al momento siguiente, hubo un crujido agudo en sus articulaciones. El dragón gigante mecánico épico parecía haber caído al barro y sus movimientos se volvieron extremadamente lentos. El rayo lo envolvió e innumerables hilos finos de electricidad se convirtieron en un hilo similar a la seda que lo envolvió. Como todo su cuerpo estaba hecho de metal, era excepcionalmente débil ante los ataques de rayos. Crack, crack. Las lágrimas comenzaron a aparecer en la superficie de su cuerpo. Aparecieron microengranajes de la herida abierta. Estos microengranajes excretan una gran cantidad de líquido negro. Cuando el líquido de la herida aterrizó en el suelo, algunas de las piedras que tocaron el líquido negro cobraron vida. Se convirtieron en piedras mecánicas con enormes engranajes que giraban lentamente. Dazi se sorprendió, ya que no esperaba que su ataque tuviera un impacto tan fuerte. Esto animó a Dazi a lanzar más rayos. Un rayo se transformó en una cadena, azotando y capturando al dragón gigante mecánico épico. Este enorme dragón no parecía tener otros medios de ataque, sino que simplemente usaba su cuerpo para luchar. Esto fue extremadamente raro. Era raro encontrar un cuasi dios con una sola habilidad. Por esta razón, Gao Peng sintió que este dragón gigante épico mecánico debe haber sido creado. Los monstruos creados podrían haber sido tan fuertes como los cuasi dioses evolucionados naturalmente en la efectividad de la batalla, pero generalmente había una brecha en su habilidad y coordinación singulares, especialmente cuando se enfrentaban a enemigos que podían contenerlos. Una onda de aire salió a chorros de la parte posterior de la cola del dragón gigante mecánico épico, activando su territorio berserk mecánico. Bajo el aire amarillo, varias estatuas en la pared revivieron repentinamente. En sus ojos aparecieron dos largos arcoíris que estaban hechos de piedra. Gao Peng notó que toda la vida mecánica y metálica en el campo se había activado, y algunas de las cosas que originalmente estaban muertas habían revivido. Los ojos de Gao Peng se entrecerraron. En cada intervalo a lo largo de la carretera de la ciudad, había una enorme escultura. Había pensado que eran con fines decorativos, pero ahora pensaba que había más. Rugido. Dazi no escapó a tiempo. Fue golpeado por la garra del dragón gigante mecánico épico, el caparazón en su espalda casi se despegó, y la parte herida quedó expuesta a un virus horrible. Dazi sintió una picazón increíble, como si innumerables plumas le hicieran cosquillas en la herida. Parte de su carne mutó y formó gránulos aglomerados. Al momento siguiente, estos gránulos se abrieron y pequeñas ruedas dentadas rojas crecieron desde adentro. Los engranajes eran como una picadora de carne devorando la carne y la sangre circundantes. Sibilancias, un arco eléctrico atravesó la herida. Dazi tenía una fuerte resistencia a los rayos, por lo que la carne mutada también había adquirido esta característica. Soportando el dolor, Dazi se defendió con una garra, dejando 3 marcas de garras en la piel del dragón gigante mecánico épico, intentando forzarlo a retroceder. Sin embargo, el dragón no se retiró. El área con la marca de garra hecha por Dazi se movió rápidamente y pronto se curó. En un momento, la piel estaba intacta y se había recuperado a su estado original. Al mismo tiempo, una enorme escultura mecánica que había sido revivida se lanzó hacia adelante con los brazos en alto, como si quisiera aplastar una montaña. El poderoso golpe parecía estar dirigido al pecho de Dazi. Explosión. Hubo un destello amarillo. Goldie, con su mano detrás de él, miró lentamente la gran mano que había aterrizado en su cabeza calva. Su rostro estaba levemente sorprendido. ¿Me atacaste? Atacaste furtivamente a un pato inocente. Estás tan acabado. La cara de Goldie se hundió cuando agarró la mano grande y la rompió. Bum, bum, bum. Hubo una serie de auges melodiosos. Dazi, vuelve, ordenó Gao Peng. Dazi corrió ansiosamente hacia atrás y gritó. ¡Ay, me muero de dolor! Ayúdame a curar la herida. Me muero de dolor. No fue hasta 30 minutos después que la pelea finalmente terminó. Goldie inicialmente había estado perdiendo, pero con extraordinaria resistencia y fuerza, finalmente derrotó al dragón de acero. Dazi rodó en círculo.
Xiao Cao había curado su caparazón, pero todavía se escondía detrás del trasero de Gao Pen y se negaba a salir. Dejó este monstruo a su compañera de clase Goldie, pero a Goldie no le importó. El dragón gigante mecánico épico fue sometido y sujetado en la parte superior de la muralla de la ciudad. Las dos alas detrás de él cayeron impotentes al suelo, y la luz en los ojos se volvió cada vez más intensa. Goldie se acuclilló sobre su cuello y lo agarró con ambas manos, impidiendo que usara su poder. Mantenerlo vivo era necesario para obtener más información. Inesperadamente, el dragón gigante mecánico épico preferiría morir antes que obedecer, pero no obstante, la luz en sus ojos se volvió cada vez más intensa. Gao Pen notó esta escena y recordó algo. Olvídalo, solo mátalo. Goldie asintió y torció los brazos sin dudarlo. El cuello del dragón gigante mecánico épico se giró 720 grados con un clic. El aura peligrosa dentro del dragón gigante épico mecánico muerto desapareció instantáneamente. Gao Pen también dio un suspiro de alivio. Este monstruo no explotaría al morir, ¿verdad? El dragón gigante épico mecánico muerto era como una pequeña montaña en su posición original. La forma ondulada de montaña que formaba su columna parecía ser de acero de buena calidad. Gao Pen le pidió a Siri que pusiera el cadáver en su espacio. Materiales tan excelentes no se pueden desperdiciar. Después de matar al dragón gigante épico mecánico, parecía que la relación entre la ciudad Chunkyel era irreconciliable. Teniendo pensamientos diferentes, Gao Pen y el grupo de familiares se pararon en la muralla de la ciudad, la espaciosa plataforma tan ancha como un patio, la longitud de decenas de millas. El suelo de acero debajo de sus pies estaba lleno de baches, algunos lugares retorcidos y rotos. El área frente a ellos estaba hundida y se había derrumbado como si hubiera sido torcida con algún tipo de fuerza bruta. El acero tenía una abolladura cilíndrica. Parecía que lo había perforado el dedo de un gigante. Gao Pen hizo una comparación. Si realmente hubiera sido un dedo, el dedo de este tipo misterioso no podría ser mucho más pequeño que el del dragón gigante mecánico épico. Al llegar al borde interior de la muralla de la ciudad, había una larga escalera inclinada que conducía a la ciudad de abajo. La ciudad estaba en un estado similar. Una gran cantidad de edificios se habían derrumbado y todo estaba hecho un desastre. Pero había dos cosas por las que Gao Pen se sentía muy extraño. Primero, la ciudad estaba muy tranquila. A pesar de que hubo una batalla de tan alta intensidad en la torre en este momento, no aparecieron monstruos en la ciudad de acero. En segundo lugar, Gao Pen descubrió que no había cadáveres en la ciudad de abajo. No se podían ver los cuerpos de los invadidos ni los cuerpos de otros monstruos mecánicos. No debería haber sido así. Era obvio que había habido una batalla muy feroz, de gran escala. Los rastros del campo de batalla fueron la mejor evidencia. Capítulo 714 El rey de la montaña robótica. En las frías ruinas de la ciudad, había barras de acero rotas, bolas de hierro dañadas y muros derrumbados. Moneymaker estaba muy interesado en el entorno circundante y a menudo se dirigía a las ruinas en busca de artículos. Su cuerpo adaptable podría transformarse fácilmente y deslizarse en espacios como si estuviera hecho de líquido. Después de un rato, Moneymaker regresó con la boca vacía. ¿Qué pasa? Gao Pen se tocó la cabeza, riendo. Chirrido. Moneymaker negó con la cabeza. Obviamente, sintió que había buenos elementos a su alrededor, pero simplemente no pudo encontrarlos. Este sentimiento lo hizo muy incómodo. Todos cometemos errores, se burló Gao Pen. No tiene nada que ver conmigo. Puedo sentir que está ahí, pero, corre. Moneymaker dijo sigilosamente con una mirada maliciosa. Cuando dijo esto, su cola formó una S. Bueno, podría ser un tesoro con pies. Sí. Debe tener pies. Moneymaker asintió. Hablando y riendo, Gao Pen continuó guiando a los otros familiares hacia adelante. Gao Pen, no hay monstruos en esta ciudad. Flammy se agachó para mirar los escombros, tratando de encontrar algunos insectos debajo de la basura para satisfacer su codicia, pero aparte de tornillos y clavos rotos, no había nada. Moneymaker todavía estaba tratando de perseguir el tesoro a pie, corriendo entre las ruinas. De todos modos, fue rápido, por lo que Gao Pen no tuvo que preocuparse por si encontraría peligro. Sonido metálico. El sonido del metal chocando provino de las ruinas en la distancia. Gao Pen volvió la cabeza en la dirección del sonido. Como si fuera un preludio, el sonido se hizo cada vez más intenso. Se escuchó una sinfonía desde la ciudad. En las ruinas antes de Gao Pen, se levantó un marco de hierro. Un par de alicates de acero pesados estaban debajo. Se suponía que eran una máquina. La barra transversal de la cama se desmontó en dos brazos mecánicos con una fuerte fuerza explosiva. Había una leve señal sobre su cabeza. Nombre del monstruo. Máquina herramienta mecánica, vida, no tenía un nivel específico, solo una luz extraña en la superficie de su cuerpo. Aparte de eso, la mayoría de los artículos hechos de hierro estaban activos y vivos. Una cabeza mecánica viviente caminaba por el suelo, levantando los escombros y aplanando ladrillos.
Con un rostro inexpresivo, se dirigió hacia Gao Pen y su equipo. Polla. Esqueak desde lejos, Moneymaker voló y cayó frente a Gao Pen, luego rodó varias veces. En el aire, en la distancia, una bola de acero con un diámetro de 100 pies flotaba en el aire. Había algunas grietas y depresiones en la superficie de la pelota, pero en este punto, estas lesiones se estaban recuperando continuamente. Un círculo de electricidad se enroscó alrededor de la superficie de la bola de acero. Nombre del monstruo. Bola de protección contra rayos mecánica gigante. Habilidades de monstruo. Relámpago curativo nivel 7. Estallaron truenos y relámpagos, y una luz eléctrica brilló en todas direcciones. El daño anterior en la superficie de los objetos mecánicos vivos cerca de la luz comenzó a curarse automáticamente. Dazi miró con curiosidad, luego abrió la boca y respiró hondo. Se tragó un rayo del relámpago curativo. El par de alas detrás de él brilló levemente y, finalmente, se imprimió una capa de complejos patrones circulares de rayos en la parte superior de ambas alas. De un vistazo, parecía el rayo curativo. Dazi podría consumir diferentes rayos y convertirlos en su propio poder. Aunque había muchos monstruos con poder de rayo, solo había unos pocos que Dazi apreciaba. Incluyendo este rayo curativo, ahora contenía 9 tipos diferentes de rayos. Gao Pen, ¿quieres que los derrita todos en acero líquido? Flammy preguntó mientras sostenía su gran estómago. No lo hagas. No sé si significan algún daño. Gao Pen no quería hacer ningún movimiento precipitado. Por supuesto, la razón más importante fue que la capacidad de estas vidas mecánicas no era una gran amenaza. Retumbando, el suelo debajo tembló. Una grieta se abrió frente a ellos y continuó expandiéndose a ambos lados. Desde el fondo de la grieta, se elevaba una larga escalera de acero que conducía al fondo de un abismo. Toda la vida mecánica circundante se acercó, rodeando a Gao Pen en un gran círculo, luego se arrodilló para adorarlo. ¿Qué está pasando? Gao Pen no podía entender por qué se habían arrodillado sin motivo. A menos que mi aura de gobernante haya surtido efecto. ¿Me ven estos monstruos como su nuevo rey? Mientras la vida mecánica los rodeaba, Gao Pen estaba atrapado en el medio. La única salida era el extraño pasaje bajo sus pies. De entre las criaturas mecánicas circundantes, salió una criatura pequeña, de apenas 5 pulgadas de alto. Tenía la apariencia de un bolígrafo, pero su parte inferior se dividía en 2 patas. Salió, se inclinó ante Gao Pen un par de veces y luego rebotó hacia el pasaje. Se detuvo en la entrada del pasaje, miró a Gao Pen y luego saltó en la misma posición varias veces. Parecía que le estaba pidiendo a Gao Pen que entrara con él. Maestro. Un grupo de familiares miró a Gao Pen. Gao Pen entrecerró los ojos y trató de enfocar sus ojos, luego eligió fusionarse con la hormiga dragón. Las habilidades de la hormiga dragón eran más diversas y podían hacer frente a emergencias. Gao Pen sintió que su visión mejoraba después de fusionarse con la hormiga dragón. Después de calentar, permitió que Goldie y Fatty Pixie bajaran con él. Luego ordenó a los otros familiares que protegieran la salida y estuvieran listos para tomar el control en cualquier momento. Mientras bajaba por la fría escalera, los pasos resonaron en el pasillo. La luz del sol entraba por las grietas desde la parte superior, ya que el pasaje no era demasiado largo. Después de 300 pasos, llegó al final. Un amplio y espacioso vestíbulo subterráneo estaba frente a él. Sobre el pasillo, en el techo, flotaba un humo denso y espeso que aislaba todos los movimientos y lo ocultaba de la detección externa. En medio del pasillo había un enorme gigante de acero. De un vistazo rápido, el cuerpo tenía casi 350 pies de largo. Cada centímetro tenía un contorno artístico, con púas torcidas, lanzas afiladas y escamas densas. Aunque estaba tirado en el suelo, la vibración que emanaba naturalmente del cuerpo era desconcertante. La criatura pluma se paró frente al gigante de acero y rebotó en dirección a Gao Pen. Nombre del monstruo. King of Robotics Mountain. Condición del monstruo. Lesión grave, escasez de energía, daño severo en la unidad central, daño en las articulaciones. Nivel de monstruo. Nivel 108, Dios elemental. Control de la regla. Precepto de hierro 7, 8%. Precepto espacial 2, 1%. Característica especial. Debilidad del monstruo. Descripción del monstruo. Uno de los 4 grandes dioses mecánicos, ha sufrido grandes daños. Tiene una necesidad urgente de recuperación. Un dios viviente. Por supuesto, este fue el segundo encuentro de Gao Pen con un dios. Había conocido a más de un dios en la naturaleza antes, pero en ese momento, todos habían sido vistos desde lejos. Era la primera vez que observaba uno desde una distancia de menos de 600 pies. La hormiga dragón dio 23 pasos hacia atrás en silencio. La barra de estado no mostraba que estaba inconsciente, lo que significaba que este tipo todavía estaba vivo. Solo estaba fingiendo estar dormido. Capítulo 715. Nacimiento de un rey. La montaña del rey de la robótica que había estado en su lugar original abrió los ojos en silencio. Su mirada aguda atravesó el corazón de Gao Pen.
Aunque además de mirar a Gao Ben, el rey de la montaña robótica no había hecho nada, Gao Ben todavía estaba en guardia. Fatibixea, si matamos a este dios mecánico, ¿podríamos usar su divinidad? Los ojos de Gao Ben cambiaron mientras hablaba con Fatibixeas a través de su contrato de sangre. Había que perdonar a Gao Ben por tal pensamiento. Después de todo, esta era la primera vez que veía a un dios tan débil. Con la fuerza de su alma, Gao Ben no pudo firmar un contrato de sangre con el rey de la robótica. El único resultado fue una cabeza que estalló y una sensación de sobrecarga que lo dejó crepitando y quemado hasta convertirse en un montón de cenizas. Se puede usar, pero es innecesario, porque no hay familiares de este tipo, respondió Fatibixea con pereza. Incluso si lo tuvieras, no podrías digerirlo. Solo puedes cambiarlo por otros dioses o cambiar tu camino. Gao Ben asintió lentamente en reconocimiento. Los monstruos de tipo mecánico eran muy raros. Fue solo ahora que Gao Ben había visto alguno, pero fue el atributo del espacio lo que más lo tentó. ¿Hay algún detalle sobre este precepto? Por ejemplo, ¿puede un dios tener más de un precepto? Puede tener más de uno. Si tiene otros preceptos de otros atributos, y tenemos un familiar que está listo, debería ser absorbible. Fatibixea reflexionó un momento. Es difícil de decir, pero depende de la proporción. La mayoría de los preceptos se desperdiciarían ya que la divinidad solo se puede absorber una vez. No importa cuánto se absorba, eventualmente desaparecerá. Trabajemos juntos, dijo el rey de la robótica de repente mientras yacía en el suelo. Podemos firmar un contrato. Tú puedes ayudarme y yo puedo ayudarte. ¿Cómo nos ayudaríamos unos a otros? Gao Ben dijo con una sonrisa. Necesito mucha energía, luego te ayudaré a matar a tus enemigos. Tener un luchador a nivel de Dios sonaba bastante bien, pero Gao Ben todavía tenía algunas dudas. ¿Cómo puedo ayudarte? Si me estás engañando para que te ayude a tratar tu lesión sin cargo, perderé. Gao Ben negó con la cabeza repetidamente. Eres un robot intrigante. Solo quieres engañarme para que te ayude a sanar gratis. Puedo ayudarte a matar a tu enemigo, repitió el rey de la robótica. No, 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 perderé. Estás herido. ¿Qué efectividad de combate puede tener un paciente? En lugar de que mates a un enemigo por mí, seré yo quien te proteja. Gao Ben le dio una mirada asombrada a la propuesta. El rey de la robótica se estancó. Yo y por otro lado, Gao Ben pensó desde el fondo de su corazón. ¿Cuál era más valioso, una figura de dios o un luchador que puede herir a un dios? Como decía el refrán, era más seguro confiar en la propia fuerza, pero este era un luchador divino. Gao Ben lo consultó con Fatibixea. Incluso si matara al rey de la robótica, basado en el precepto de más del 2%, sería poco realista esperar que Siri se abriera paso al nivel del dios. Además, era un monstruo con atributos mecánicos y la mayor parte de su cuerpo estaba hecho de metal. Gao Ben sospechaba que sería difícil extraer la esencia de su carne. Es probable que se descomponga en una esencia de metal o algo por el estilo. Sin embargo, podría hacer un buen uso de un sicario a nivel de dios. Gao Ben frunció el ceño y suspiró. No sé dónde está mi enemigo actual. Si trato imprudentemente tu herida, ganaré la ira de otro dios. No puedes ayudarme todo el tiempo. El rey de la robótica guardó silencio. Gao Ben observó esta escena con calma. El juego comienza. Bueno, ¿qué tal si te ayudo a curar tus heridas, luego luchas por mí desde el momento en que curo tus heridas por completo, protegiéndome y matando a mis enemigos durante 100 años? El rey de la robótica se enojó mucho. Eso es imposible, humano. Eres demasiado codicioso. 100 años es imposible. De hecho, 100 años no fue mucho tiempo para una criatura con la vida útil del rey de la robótica, que era inmortal. 100 años fue mucho tiempo para la gente común, pero para los dioses, fue solo una pequeña parte del viaje de su vida. Entonces, ¿cuántos años crees que es apropiado? Como estaba dispuesto a negociar, Gao Ben se tranquilizó. Si uno estaba dispuesto a negociar, tenía el deseo de llegar a un acuerdo. De lo contrario, sería inútil perder el tiempo negociando. Creo, 10 años es un buen momento, dijo lentamente el rey de la robótica. Gao Ben parpadeó. Fue una negociación difícil. 99 años, respondió. De ninguna manera. El rey de la robótica se estaba sofocando. Su contraoferta no se ajusta a las reglas básicas. El rey de la robótica vaciló y dijo, 20 años. 99 años. Gao Ben estaba decidido a no dejar pasar esto. Después de una larga negociación, el rey de la robótica finalmente acordó 70 años de protección con Gao Ben. De hecho, el resultado final de Gao Ben era de 30 años, por lo que negociar durante 70 años había superado sus expectativas. Además, 70 años se refieren a los 70 años posteriores a la cicatrización de la herida. En cuanto a cuándo dejaría que el rey de la robótica se curara por completo, dependía del estado de ánimo de Gao Ben. Por cierto, no te he preguntado esto, pero ¿qué materiales necesitas para curar la herida?
Se pueden usar minerales raros, cristales de alta energía y carne de monstruo, aunque el efecto de la carne de un monstruo sería el peor. Se necesitaría mucha energía para convertirlo. No es muy rentable, dijo el rey de la robótica, sacudiendo la cabeza. Metales de alta energía y Gao Pen pensó en algo. Había muchos minerales raros en Jiutianshidi, y la mayoría de ellos contenían varias energías ricas y raras, pero pocas podían usarse. Primero, estos minerales eran inestables y propensos a explosiones. Algunos de ellos tenían puntos de fusión muy altos y no se podían fundir ni forjar en armas con herramientas comunes. Aquellos capaces de derretirse no eran lo suficientemente duros como para ser minerales, por lo que estos tenían poco uso y se usaban principalmente para construir casas. En el inventario de la tribu Li, había muchos minerales cubiertos de polvo. La tierra tembló. Después de que el rey de la robótica y Gao Pen llegaron a un acuerdo, lentamente se levantaron del suelo. Debido a que eran más altos que el techo, ambos estaban encorvados. Partiendo hacia la salida, el pasaje de entrada también se ensanchó. Bajo el eco de fuertes temblores, el gigante de metal de 330 pies de altura salió de la tierra profunda. Con cada paso, estaba cubierto de llamas. Cuando dio el último paso, hubo un rugido largo y toda la montaña se movió bajo su aura. Refrena tu aura. Eres un paciente herido. ¿Qué estás haciendo al hacer una escena así? ¿Tienes miedo de que otros dioses no sepan que estás fuera? Gao Pen reprendió en voz baja. El rey de la robótica bajó la cabeza y miró fijamente a Gao Pen por un momento, luego absorbió su aura, por lo que solo oprimió a las criaturas en un radio de 330 pies. Eso tiene sentido, y... Capítulo 716 Anillo Mundial. Oye, no sois los tipos de sangre verde, ¿verdad? Dijo de repente el rey de la robótica. Gao Pen se detuvo y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Acabo de recordar que hace miles, o quizás decenas de miles de años, hubo una gran guerra que algunos tipos de sangre roja perdieron. Un grupo de chicos de sangre verde se quedó atrás, dijo el rey de la robótica. Lo que quise decir es que si quieres mejorar tu fuerza rápidamente, conozco un lugar. ¿Por qué me ayudas? Gao Pen estaba en alerta máxima. Por lo general, estos dioses altos y poderosos no interferirían en tales asuntos. Porque el lugar donde puedo recuperarme rápidamente es el mismo lugar donde puedes mejorar tu fuerza rápidamente. Gao Pen lo creyó a regañadientes, ya que era una respuesta justa. ¿Dónde está ese lugar? Fuera del círculo mundial, en el campo de batalla del vórtice mundial. ¿No quieres ir al campo de batalla? Fatibixia le dijo a Gao Pen a través de su contrato. Es muy peligroso. Es la arena de los dioses. Es como una picadora de carne. El rey de la robótica parece haber notado algo. Miró a Fatibixia y dijo con una sonrisa. Nuestro campo de batalla del vórtice mundial en Jiutianshidi es diferente al que está frente al mar. El campo de batalla del vórtice frente al mar estaba lidiando con la guerra y usa monstruos de bajo nivel como carne de cañón, mientras que el campo de batalla del vórtice en Jiutianshidi es para cultivar verdaderos soldados. Fatibixia lo miró con expresión enojada, como si lo hubieran acusado de adulterio. ¿Cuál es la diferencia? Los campos de batalla del World Vortex Battlefield seguirían enviando carne de cañón para luchar contra los invasores del Abyss World, así que es lo mismo. Es cierto para el que da al mar. En las etapas iniciales de Jiutianshidi, solíamos ser así. Sin embargo, hace 30.000 años, el ancestro Aurogón desarrolló el sol y la luna, dividiendo el campo de batalla del vórtice en dos reinos, Yin y Yang. El reino Yang era el campo de batalla principal, el campo de batalla a nivel de Dios, y el reino Yin era el subcampo de batalla. Cualquiera por encima de un nivel de Dios no puede afectar el subcampo de batalla, pero con tu fuerza, deberías poder obtener muchos beneficios en el campo Yin. Hay algunos metales que me son muy útiles en el campo de Jiebo, dijo filosóficamente el rey de la robótica. Estos minerales se pueden encontrar en los reinos Yin y Yang. Entonces dime cómo llegar, pidió Gao Pen. Los dioses tienen la capacidad de llevar a alguien al campo de batalla de World Vortex. Está en el anillo mundial, pero no puedo llevarte ahora mismo, dijo el rey de la robótica con impotencia. No es que no pudieran llevar a Gao Pen allí, era que no se atrevía a llevar a Gao Pen allí. Su condición no lo permitía. Gao Pen expresó su comprensión. Para alcanzar su nivel, tenía que tener muchos enemigos, y esos amigos de antes podían aprovecharlo. No es de extrañar que fuera tan cuidadoso. Regresemos primero, luego tratemos de encontrar la manera de ir al ring mundial. Gao Pen asintió. Además de que los dioses te guían, hay varias formas de entrar en el campo de batalla de World Vortex que te llevarán allí. El rey de la robótica le contó a Gao Pen estos métodos en detalle. Estos monstruos son todos tus subordinados. Hay demasiados de ellos. Sería un inconveniente llevárselos. Está muy lejos. Gao Pen señaló los muchos monstruos mecánicos activados en la ciudad. No son mis subordinados. Son solo cosas muertas que fueron activadas por mi campo mecánico. Si abandonan mi campo, volverán a ser cosas muertas en frío otra vez.
Después de hablar, el rey de la robótica levantó su mano derecha. Su palma extrajo una fuerte luz blanca y el campo en el aire se retrajo. Bam, bam, bam. Todas las criaturas mecánicas de la ciudad cayeron al suelo y perdieron la vida. Eres demasiado alto. Gao Ben miró al rey de la robótica una vez más. Con más de 90 metros de altura, incluso esconderse de la oscuridad sería difícil. El rey de la robótica guardó silencio. Dio un paso adelante y su cuerpo se encogió, finalmente 1.000.000 de veces. Su altura se redujo de 300 pies a 3 pies. Flowing Light tenía un brillo diferente en sus ojos. Dio 2 pasos a la izquierda, giró el trasero y tocó al rey de la robótica. El rey de la robótica estaba confundido y decía con voz mecánica: ¿hay algo mal? No es nada. Creo que eres guapo. Flowing Light tenía una sonrisa que no podía ser reprimida, pero sintió que no era apropiada, así que levantó sus 2 garras para cubrir su boca, luego dio la espalda y se alejó con los hombros levantados. Volvieron a la ruta original. Después de un tiempo, finalmente regresaron a la tribu. Cuando Gao Ben regresó a la tribu, un entrenador de monstruos en un familiar de cola roja saltó de la espalda del monstruo. El rey, el Elder Zhou Tiesan y el resto están de vuelta, y trajeron a algunos invitados. Gao Ben llamó a Zhou Tiesan. Después de un tiempo, Zhou Tiesan corrió desde lejos. Gao Ben sintió que este entrenador de monstruos de nivel santo en su mejor momento tenía un gran potencial para ser preparado, pero no era ambicioso, más un fanático de las artes marciales. Después de que Gao Ben mostró su capacidad para cultivar un familiar, Zhou Tiesan se rindió voluntariamente a él. Era diferente a la gente mayor. Los viejos tenían experiencias más ricas y, naturalmente, estaban más pulidos. Si bien podía usar a estas personas pulidas, no podía convertirlas en una persona y convertirlas en un amigo cercano. ¿Cómo van las discusiones sobre la alianza?, preguntó Gao Ben. Muy bien, ya que aceptaron cooperar con nosotros y enviaron a todos los primeros entrenadores de monstruos. Zhou Tiesan estaba muy emocionado. Después de todo, él había contribuido a este evento. Además, el rey había prometido que si completaba la tarea a la perfección, mejoraría la calidad de sus familiares. Gao Ben indicó que estaba al tanto. Entonces, rey, ¿los vas a ver? Gao Ben pensó por un momento, luego pensó que sería mejor ir a conocerlos personalmente. También los haría sentir mejor. Haz arreglos para que los vean mañana. Después de todo, habían viajado tan lejos a un lugar extraño. El acuerdo clave entre Gao Ben y las tribus fue que secretamente contrabandearon entrenadores de monstruos a la tribu Li, porque todo el Jiutian Shidi sabía que había un grupo de personas de sangre roja que vivían en la tribu Li y vivían en el remoto sur yermo. Mientras la tribu Li no mostrara ninguna fuerza que pudiera amenazarlos, expresar su ambición y se contentara con cultivar en el desierto sur, no debería haber ningún miembro de la tribu mutada que se molestara lo suficiente como para luchar contra ellos. Pero si surgiera un nuevo grupo de personas de un lugar diferente, habría una reacción diferente. El primero representaba el control, mientras que el segundo representaba amenazas desconocidas. Sin embargo, siempre que las personas al otro lado de Artestar pudieran venir silenciosamente a la tribu Li a través de otro canal, podrían convertirse legalmente en inmigrantes. Gao Ben había prometido no anexar su tribu cuando vinieran y les permitió establecer sus tribus originales cerca de la tribu Li, pero se unirían ante el peligro. Entre ellos estaba la tribu Axia. Gao Ben iba a permitir que la gente de la tribu Li cuidara secretamente de las tribus chinas. Debido a que Gao Ben había iniciado la alianza y era el rey de la tribu Li, la tribu Axia cooperante también podría recibir ciertos beneficios. Ven conmigo. Después de lidiar con los asuntos allí, Gao Ben miró a Zhou Tiesan, tomó su capa de la percha y se la puso. Levantó la cortina y caminó frente a Zhou Tiesan. Capítulo 717 Evolución Divina. Tu familiar es un monstruo de atributos florales. La forma de mejorar su calidad es diferente a la de otros animales familiares, se dijo Gao Ben mientras le explicaba a Zhou Tiesan. Sí, dijo Zhou Tiesan. Dejo todo a tus órdenes. He reunido los materiales para ti. Ven conmigo. ¿Dónde está tu familiar? El rostro de Zhou Tiesan se iluminó cuando llamó a su familiar, un abeto demoníaco esqueleto blanco. El abeto demoníaco esqueleto blanco estaba en el grado perfecto. A los ojos de Gao Ben, estaba en el nivel 83, que se consideraba un nivel santo novato. Tengo una evolución santa, una evolución de pesadilla y una evolución oscura aquí. ¿Qué tipo de evolución quieres? Gao Ben, con las manos detrás de él, preguntó en voz baja mientras estaba de pie en un punto alto. Zhou Tiesan estaba atónito. Había tantas formas de mejorar la calidad. Pero cada forma de evolución sonaba bastante bien, Zhou Tiesan no estaba seguro. Rey, ¿qué evolución es la más poderosa? Gao Ben cerró los párpados ligeramente y negó con la cabeza. No existe un familiar más poderoso, solo el más adecuado. Cada forma de evolución es la misma, y tienen casi la misma fuerza, así que depende de cuál te guste. Yo, no lo entiendo del todo, tartamudeó Zhou Tiesan.
Ah, suspiró Gao Peng. Simplemente significa que puedes elegir tu ruta evolutiva favorita. Uno más fuerte, dijo Zhou Tiesan débilmente. Gao Peng guardó silencio. Si supiera qué ruta de evolución es la más poderosa, sin duda se lo diría. Dado que solo se habían recopilado los materiales para una evolución sagrada, en este caso y la evolución santa te sienta mejor, dijo Gao Peng lentamente con los ojos entrecerrados. Bueno. La cara de Zhou Tiesan se puso roja de emoción. Gracias, rey. El abeto demoníaco esqueleto blanco no era alto, solo unos 12 pies, una vergüenza entre los abetos. Aún así, este abeto demonio esqueleto blanco mantuvo la cabeza y el pecho en alto, tan orgulloso como un pequeño general. Así que la calvicie también es un problema entre los árboles, dijo Goldie con emoción. Todo el cuerpo del abeto demonio esqueleto blanco no tenía hojas, con solo un tronco blanco desnudo y ramas. Había muchos agujeros pequeños en el maletero, por donde entraba y salía una niebla gris. Naturalmente, Gao Peng estaba familiarizado con la niebla, ya que Dumbi estaba bastante involucrado con ella. Eran similares a la energía Yin y Sul. En lugares donde había una gran cantidad de niebla, era fácil generar energía Yin malvada. Gao Peng colocó el jade de sangre blanca alrededor del abeto demonio esqueleto blanco y le dio la extraña forma de personajes antiguos. Este no era un personaje que Gao Peng reconociera. Cuando el jade de sangre se colocó de acuerdo con el patrón, emitió una onda extraña. Gao Peng luego roció el polvo negro molido sobre el abeto demoníaco esqueleto blanco. Una vez que el polvo se roció sobre el abeto demoníaco esqueleto blanco, se disipó rápidamente. El cuerpo del árbol exudaba un olor suave. Goldie inhaló. No le gustó su olor. ¡Guau, guau, guau! Sara lo olió desde lejos. Estaba tan emocionado que se precipitó como un husky justo antes de que la mano derecha de Goldie se extendiera para agarrar la parte posterior del cuello del perro. Si perturbas la ceremonia del maestro, te convertirán en estofado de perro. ¡Guau! El cociente de inteligencia de Sara no fue tan bajo. Sabía que Gao Peng era el amo de su amo, capaz de ser usado como una tarjeta de chantaje. Era más aterrador que el dueño calvo, el más noble del mundo familiar y el ser menos antagónico. ¿Sabes qué es el estofado de perro? Goldie se rió. Pensando en estofado de perro, sintió un poco de hambre. Goteo, goteo, la orina se filtró en la parte posterior del pie de Goldie. Sara estaba aterrorizada y había orinado. El rostro de Goldie se ensombreció mientras se alejaba con Sara. Gao Peng continuó untando todo tipo de especias, materiales en el cuerpo del abeto demonio esqueleto blanco, que se volvió cada vez más fragante. Todos los monstruos perros de la tribu ladraban salvajemente y salían corriendo de todos los rincones de la aldea. ¡Guau, guau, guau! Aullido. ¡Guau! Zhou Tiesan vio esta escena por primera vez y se secó el sudor de la frente. El abeto demoníaco esqueleto blanco se puso más nervioso, sus ramas temblaron. No te pongas nervioso. ¿A qué le temes? Gao Peng palmeó el tronco del abeto demoníaco esqueleto blanco. No estoy asustado. Simplemente hace viento, tartamudeó el abeto demonio esqueleto blanco. Tonto, no dejes que esos perros creen ningún problema. Gao Peng continuó aplicándose aceite sin mirar atrás. Sí, respondió Dumbi. Girando 180 grados, levantó las esquinas de su atuendo, levantó su mano derecha y abrió las palmas. Cerrándose, la tierra tembló. Un hueso grueso salió del suelo y formó un muro que protegía a la gente en el centro. Cada espolón osseo medía más de 2 millas de altura y, a simple vista, parecía como si estuviera casi asomando las nubes. Los monstruos perros golpearon la pared de huesos con un estruendo y vieron estrellas. Hay un último paso. Se habían aplicado 12 tipos diferentes de polvos y líquidos sobre la superficie del abeto demoníaco esqueleto blanco. Ahora, la superficie del abeto demoníaco esqueleto blanco era tan suave y brillante como si hubiera sido encerada. Zhou Tiesan abrió mucho los ojos. Goldie levantó su cuello. La cabeza de Flammy estaba frente a Goldie, pero movió los ojos sin problemas. Dumbi sacó un cigarrillo de su bolsillo, se lo metió en la boca y chasqueó los dedos para encender el cigarrillo. Respiró hondo y lo exhaló lentamente. Los oídos de Sara estaban erguidos, se le hacía la boca agua. Gao Peng sacó un objeto en forma de cubo de su bolsillo interior. La llama en los ojos de Dumbi se solidificó por un momento. Qué extraño tesoro es este. Pero de alguna manera, siento que lo he visto en alguna parte. Zhou Tiesan frunció el ceño. Grieta. Las llamas salieron del hoyo del fuego. La llama encendió la grasa en la superficie del abeto demoníaco esqueleto blanco, como una antorcha que instantáneamente se hizo más y más grande. Auge. El abeto demoníaco esqueleto blanco se convirtió en una antorcha ardiente. Gao Peng todavía sostenía su marca Souternesky más ligera. La llama que se elevaba del cuerpo del abeto demoníaco esqueleto blanco era muy extraña y estaba dividida en 7 colores diferentes, con diferentes colores en la parte superior e inferior. Maravilloso, elogió Gao Peng.
No fue la mejor evolución que había visto en su vida, pero definitivamente fue una de las más interesantes. El fuego se hizo más y más alto, y el abeto demonio esqueleto blanco dio un grito feliz. Al principio, Zhou Tiesan estaba preocupado, pero a través del contrato de sangre, sintió un flujo constante de emociones agradables del abeto demonio esqueleto blanco. Esto lo tranquilizó. La llama rompió la corteza, más como una cáscara suave y blanca, en la superficie del abeto demoníaco. Pop, 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 pop. La superficie del abeto demoníaco Wite Skeleton emitía sonidos incesantes de quemaduras y crujidos. El sonido era cada vez más rápido, como si se dispararan petardos. Fue acompañado por un gemido de alivio y consuelo, luego la corteza en la superficie del abeto demonio esqueleto blanco estalló repentinamente. En su lugar había un monstruo de 3 metros de altura con forma de árbol formado por luz blanca. Este monstruo podía sentir un aura pura y santa. Una fila de datos se actualizó en los ojos de Gao Peng. Nombre del monstruo. Abeto sagrado de Aurora nivel de monstruo. Nivel 83 grado de monstruo. Épico territorio de monstruos. Campo Aurora habilidad de monstruo. Anillo sagrado de aura nivel 7, dominio del elemento ligero nivel 7, cuerpo elemental nivel 6 característica especial. Ablación sagrada, el elemento de luz pura le confiere un poder limpiador extremadamente poderoso. Efecto activo 1. Después de la activación, todas las entidades que no son elementos que entran en contacto con su cuerpo pasarán por un proceso de evaluación y luego se quemarán y luego se purificarán con elementos de luz extremadamente fuertes. Las entidades que no puedan resistir la purificación se fundirán en su cuerpo y aumentarán su fuerza. Efecto pasivo 2. Donde hay elementos ligeros, puede absorberlos rápidamente para restaurar su cuerpo. Efecto pasivo 3. La resistencia al elemento ligero de la unidad aumentará significativamente. Descripción del monstruo. El abeto sagrado de la aurora crece en la cima de la aurora. Son las antorchas de la noche que lo iluminan. Capítulo 718 Montañas radiantes. Clan familiar mítico. Dumbi extendió su mano derecha y presionó hacia abajo, luego la cerca de huesos blancos desapareció. Las fisuras que se habían abierto en el suelo también se cerraron. Gracias, Rey, gracias, Rey. Zhou Tiesan estaba emocionado. También sentía un respeto más profundo por Gao Peng, casi viéndolo como una deidad. Una vez que regresó, Zhou Tiesan compartió los eventos del día con sus amigos. La noticia de la habilidad de Gao Peng se difundió rápidamente, como si la llevara el viento. Avanzar en la calificación de un familiar fue una tarea muy difícil. Si no fuera por esto, los sacerdotes no hubieran tenido posiciones tan altas en cada tribu. Fue porque tenían la clave para la promoción de grado de un familiar. Hoy en día, la gente de la tribu podía ver una luz blanca que parecía una farola iluminando la cima de la montaña junto a su tribu casi todas las noches. Se convirtió en una hermosa adición al paisaje nocturno. El pico estaba bien iluminado, ya fuera por el sol durante el día o por la luna por la noche. También era posible avanzar en el grado de Oli Aurora Fir a través de suelos y árboles envolventes, pero esto tomó demasiado tiempo. La energía proporcionada por el suelo, las rocas y los árboles era minúscula para una criatura de nivel santo. No era tan eficiente como absorber la luz del sol y la luna. Con el abeto sagrado de Aurora como ejemplo viviente, un sinfín de personas visitaron Gao Peng para ayudarlos a promover las calificaciones de sus familiares. Al principio, Gao Peng estuvo de acuerdo, pero después de ayudar a una docena de ellos a promover sus calificaciones, Gao Peng sintió que esto no era sostenible. ¿Cómo podría ayudar a cada uno de los cientos de personas de la tribu? Eso sería imposible incluso si tuviera 3 cabezas y 6 brazos. Así que Gao Peng simplemente puso un cartel. Solo los entrenadores de monstruos que habían hecho contribuciones extraordinarias a la tribu eran dignos de la recompensa del rey. Los sacerdotes tribales no tenían la habilidad de Gao Peng. No podían promover directamente la calificación de un familiar, por lo que se basaron en técnicas transmitidas de generación en generación, como un legado ocupacional, y promovieron las calificaciones de estos familiares a través de prueba y error con el conocimiento que aprendieron. Si tenían éxito, registraban estos casos y los pasaban a los futuros sacerdotes. Estos registros incluían estadísticas sobre especies de monstruos, atributos, tamaño corporal, cantidad de materiales utilizados, etc. Debido a las diferencias individuales entre cada monstruo y la cantidad de materiales utilizados, los resultados fueron a menudo distintos. Al día siguiente, Gao Peng saludó a la gente de la tribu Waxia y la tribu del dragón blanco y vio algunas caras conocidas entre la multitud. Gao Peng habló con ellos largamente, luego se quedó un par de días más en la tribu y finalmente emprendió nuevamente su viaje. Mencionaste anteriormente que había una montaña radiante en Jiutian. En su cima hay un portal al campo de batalla de World Vortex. El portal de Radiance Mountain está abierto a cualquier raza, no solo a los humanos. Algunos familiares y dioses míticos también envían a sus descendientes al campo de batalla del Vórtice Mundial, le dijeron a Gao Peng. En Jiutian Shidi, había otra población única además de los dioses.
Familiares míticos. Dado que muchos dioses evolucionaron a partir de familiares míticos, constituían un gran porcentaje de familiares de nivel dios. Por ejemplo, el clan Big Fam, el clan Zuian, el clan Ditin, el clan Base, el clan Fénix y más fueron considerados familiares míticos. Los familiares míticos no eran muy numerosos, pero tampoco pocos. Se convirtieron en Overlord Tier o incluso Saint Tier al entrar en la edad adulta. Algunos clanes de familiares míticos premium especialmente talentosos podrían incluso alcanzar el nivel cuasi dios cuando fueran mayores de edad. Sus niveles naturalmente altos les permitieron alcanzar el nivel de dios más fácilmente que los monstruos normales. De hecho, todos estos familiares míticos nacieron con calificaciones muy altas, la mayoría de ellas de grado épico al nacer. Esa era también la diferencia fundamental entre familiares míticos y monstruos normales. Hasta ahora, no había habido tribus mutadas capaces de domesticar a un clan familiar mítico. En general, fueron los pocos entrenadores de monstruos superiores los que lograron dominar a familiares míticos individuales. Estos familiares míticos se mantienen unidos, especialmente los del mismo clan, dijo el rey de la robótica en el camino. Hay un clan familiar mítico que vive en Radiance Mountain. Mientras estemos allí, fingiré ser tu familiar y me quedaré detrás de ti. ¿Qué clan familiar mítico está en Radiance Mountain? Gao Ben preguntó con curiosidad. Santos unicornios. Cada unicornio sagrado solo alcanza el nivel de Señor Supremo al llegar a la madurez, por lo que ocupan un lugar muy bajo entre los míticos clanes familiares. Pero no deben subestimarse. Algunos de los santos unicornios más antiguos son muy fuertes. La expresión del rey de la robótica mostró signos de preocupación. ¿Por qué irías si esas antigüedades existen? Quizás deberíamos ir a otro lugar. No, cada portal al campo de batalla de World Vortex tiene una entidad de guardia fuerte. Este tipo de portales que solo tienen una tribu en guardia son en realidad los más fáciles de ingresar, dijo solemnemente el rey de la robótica. Los más aterradores son los custodiados por monstruos individuales. A veces son seres antiguos que no tienen nada mejor que hacer, por lo que encuentran un lugar ocioso para pasar el tiempo. Por ejemplo, hace 30.000 años, cuando el mundo del abismo se infiltró en Jiutian, el maestro de la mazmorra 777, el dios demonio Cardo Gluton, descendió sobre el campo de batalla del vórtice mundial y libró una guerra sangrienta, lo que obligó al ancestro Aurogón a atacar. Antes de que eso sucediera, no tenía idea de que existía una entidad tan poderosa en el clan Aurogón. ¿No te preocupa que el clan Santo Unicornio también pueda tener una criatura antigua como esa? Bromeó Gao Ben. Después de un momento de silencio, el rey de la robótica negó con la cabeza decididamente. Eso es imposible. El clan Santo Unicornio nunca ha tenido una reputación impresionante, y nunca he visto criaturas fuertes entre ellos. Después de un largo y arduo viaje, Gao Ben finalmente llegó al pie de Radiance Mountain. Toda la montaña Radiancia era de un blanco ceniciento con muy pocas plantas creciendo en su pico. Las empinadas laderas de las montañas eran como espadas pesadas apiladas diagonalmente una encima de la otra. Un aura majestuosa y sagrada se difundió desde la cima. No se podía decir la altura exacta de la montaña, ya que la mitad estaba envuelta en un océano de nubes. Las nubes eran particularmente blancas y el cielo azul era especialmente claro. Vámonos. Deberíamos ir hacia arriba. El rey de la robótica vio que Gao Ben estaba aturdido, por lo que agitó la mano frente a la cara de Gao Ben. Gao Ben parpadeó y bajó el cuello rígido para mirar el suelo sólido bajo sus pies. ¿Estás seguro de que tenemos que subir allí? El rey de la robótica escuchó algo en el tono de Gao Ben, así que hizo una pausa y preguntó, ¿hay algún problema? Bueno, supongo. Gao Ben respondió dubitativo. El rey de la robótica se quedó estupefacto por esto. Gao Ben se frotó los ojos. En su visión, la montaña que tenía ante él no era una montaña. En su superficie había una línea de estadísticas. Nombre del artefacto divino. Concha purificadora de resplandor colosal. Contenido del precepto. Regla de purificación 45%, regla de luz 30%, una regla del 45%. Este fue el primer artefacto divino que Gao Ben había visto con un porcentaje de contenido de precepto tan alto. Fatibixea, ¿qué clase es un ser que domina el 45% de una regla? Fatibixea lo pensó un poco y respondió honestamente. Podría matarnos con una bofetada. Capítulo 719. Valle del Dios del Fuego. The Purifying Colossal Radiance Conch era un nombre bastante largo. Quizás la persona que nombró este artefacto divino pensó que un nombre más largo sonaría más impresionante. En opinión de Gao Ben, realmente lo hizo. Este fue el nombre de artefacto divino más largo desde el laberinto de la reencarnación sin fin. En la experiencia de Gao Ben, cuando pensaba en una caracola, le recordaba el cuerno pequeño de la caracola y cómo sonaba cuando se tocaba. Como una caracola del tamaño de una palma que se encuentra en la playa, era exquisita, refinada. Era una obra de arte digna de colección.
Esa impresión se derrumbó por completo cuando Gao Pen vio esta caracola purificadora de resplandor colosal que es más voluminosa que el monte Everest. Gao Pen cayó en una profunda reflexión. Según el rey de la robótica, esta montaña radiante había existido durante Dios sabía cuántos años, al menos decenas de miles. Sin embargo, en todo este tiempo, no había habido contratiempos. Si nadie sabía que esta montaña era la manifestación de un artefacto divino, entonces eso tenía que significar, todos los que se enteraron ya estaban muertos. Vámonos. Gao Pen se volvió y se fue. El rey de la robótica levantó la cabeza y miró el portal espacial que estaba a su alcance, luego miró a Gao Pen, que se estaba poniendo en camino. Se quedó en silencio por un momento, luego lo siguió. Gao Pen caminó durante otras 2 semanas, desde Radiance Mountain hasta el Valle del Dios del Fuego, que era muchas veces más caliente que las regiones promedio. Todas las plantas aquí eran cosas marchitas de color negro o gris con ramas muy delgadas. Acechaban en el suelo de una manera distorsionada, formando anillos sobre anillos. Flammy se agachó con la panza hacia afuera y picoteó un par, engullándolos en 2 bocados. Sabroso. Flammy se estaba divirtiendo. ¿Cómo son tan deliciosos? Saltando sobre una pierna, movía la cabeza, mirando a su alrededor de vez en cuando. Una vez que se acercaron al valle, Gao Pen escuchó el gorjeo de muchos pájaros. Había escuchado al rey de la robótica mencionar que el Valle del Dios del Fuego también estaba custodiado por un clan familiar mítico, pero no estaba seguro de cuál exactamente. Al entrar en el valle, algunos orbes de luz roja aparecieron en las profundidades del valle, luego se hicieron más brillantes y más cercanos. Goldie se secó el sudor de la frente. De Solión ya estaba en el espacio familiar porque su atributo de hielo era incompatible con el medio ambiente. Una nube roja descendió y un pájaro enorme envuelto en una niebla roja aterrizó frente a Gao Pen. El pájaro era de un tamaño enorme, con espeluznantes llamas verdes a su alrededor. El pájaro era tremendamente grande, medía 30 pies de altura. Dobló el cuello para mirar a Gao Pen. Su característica más distintiva era la sola pierna debajo de su cuerpo. Era un familiar mítico. Bifang. Oh, es pariente de Flammy. Goldie comentó. Ese no es mi pariente, dijo Flammy sin expresión. Calvo, si dices más tonterías, te voy a marinar para la parrilla. El Bifang, que estaba más cerca de Gao Pen, abrió los ojos. Inspeccionó a Flammy de la cabeza a los pies, luego asintió y negó repetidamente con la cabeza. Pajarito azul, ¿de qué especie eres? Te pareces un poco a nosotros Bifangs, dijo el Bifang amablemente. La expresión de Flammy se puso rígida. Quería preguntarle al Bifang si era ciego, pero pensó que no debería ser tan atrevido, al menos por el bien de la reputación de su maestro, así que respondió. Adivina. ¿Pájaro azul redondo de un pie? Preguntó el gran Bifang tentativamente. Flammy todavía estaba inexpresivo y soltó una risa fría. Las 2 laderas de las montañas a ambos lados del Valle del Dios del Fuego estaban invadidas por altísimas moreras. Un Bifang estaba en cada árbol de morera. Todos variaban en edad. Los más viejos tenían decenas de metros de altura, mientras que los más jóvenes, solo tenían un par de metros de altura. Muy bien, esta hermosa y pequeña Bifang también es miembro de nuestro clan. Una voz ronca resonó desde las profundidades del valle. Esto silenció a los Bifangs que cotillaban sobre Flammy, quien luego comenzó a estudiar a Flammy con incredulidad. ¿Eres tan regordeta, puedes volar? ¿Cómo puede verse así un Bifang? Algunos Bifangs se sorprendieron. La cara de Flammy cayó y Gao Pen también frunció el ceño. Flammy pudo haber sido un poco gordito, y él y Goldie a veces también se burlaban de eso, pero un clan externo no debería haberlo discutido de esta manera. La voz ronca de las profundidades del Valle del Dios del Fuego continuó. Está bien. Vienen de lejos, por lo que se les considera invitados. Deja de comentar. Humano, ¿qué estás haciendo en el Valle del Dios del Fuego? Un Bifang flotaba en el cielo, el mismo que había llevado a Gao Pen al valle. Quiero ir al campo de batalla de World Vortex, dijo Gao Pen cortésmente. No es de extrañar, el gran Bifang asintió. Entonces se había equivocado. Había asumido que este humano había venido aquí por algún otro asunto importante. HM. Una deslumbrante luz roja se encendió en las profundidades del Valle del Dios del Fuego. Al segundo siguiente, un resplandor rojo iluminó el cielo y una densa ola de calor golpeó sus rostros. Un pájaro azul extremadamente grande emergió de las profundidades del valle. El humo se elevó del suelo donde el viento caliente agitado por sus alas de 100 pies de ancho lo había quemado. Gao Pen unió su transferencia de daño de contrato de sangre a Flammy. Así fue como resistió el sofocante calor allí. ¿Tus llamas? El Bifang que salió volando del valle aterrizó frente a Flammy, con los ojos pegados a las llamas que asomaban por las alas de Flammy. Tomando una respiración profunda, las llamas se convirtieron en chispas que inhaló en sus pulmones. Ante este viejo Bifang, Fatidixia y el rey de la robótica se quedaron muy quietos. Gao Pen lo miró y solo pudo ver una cadena borrosa de signos de interrogación.
Solo el nombre Bifan brilló con brillo. Tu llama tiene docenas de aromas diferentes. ¿La llama de tu corazón de madera se ha tragado tantas llamas diferentes? El tono del viejo Bifan estaba lleno de confusión y un toque de sorpresa. Flammy pensó para sí mismo. ¡Qué loco! Incluso puede decir que mi llama se ha tragado docenas de llamas diferentes. Supongo que no puedo engañarlo. Sí, solo podía admitir honestamente. Bien, bien, bien. El viejo Bifan dijo 3 cosas seguidas, cada vez más encantado cuanto más miraba a Flammy. De ahora en adelante, eres mi ahijada. Yo te guiaré en tu entrenamiento. Señor, hay tantos Bifans en su valle del dios del fuego. ¿Por qué insistes en Flammy? Flammy es mi familiar, pero lo más importante, mi compañero. El viejo Bifan se volvió para mirar a Flammy. Porque camina por el camino de la usurpación. Es el 6.º Bifan que he visto tomar el camino de la usurpación en todos estos años. A través de su contrato de sangre, Gao Ben podía sentir que Flammy no estaba realmente dispuesto a ir con el viejo Bifan a entrenar, así que reunió su coraje y dijo, ¿qué hay de los otros 5? Un momento de silencio. Es el único que sigue vivo, dijo suavemente el viejo Bifan. Esto le dio escalofríos a Gao Ben. Gracias por tu amable oferta, pero no te molestaremos. ¿Crees que este camino es un juego de niños? Si no los matas, te matarán a ti primero. Nunca perderían la oportunidad de eliminar a otro competidor, dijo fríamente el viejo Bifan. Por supuesto, yo también tengo motivos egoístas. Quiero que el campeón de esta generación sea de nuestro clan Bifan. Si un fénix y un cuervo de 3 patas pueden hacerlo, un Bifan también puede hacerlo. ¿Fue así? Gao Ben se comunicó en secreto con Flammy, sin dejar de pedir su opinión. Flammy comenzó a entrar en pánico después de escuchar sobre la feroz competencia, pero la personalidad firme de Gao Ben lo obligó a mantener la calma a través de su conexión. Entonces, Gao Ben, tú decides por mí. Capítulo 720 World Vortex Battlefield. Los ojos de Flammy miraron sus pies cuando dijo esto. Dobló sus alas e hizo todo lo posible por succionar su estómago. Una línea apareció en el medio de su vientre, redonda a los lados, con una sangría en el centro. Deja de succionar tu estómago. Te ves como un maní grande, dijo Goldie. Gao Ben contuvo sus expresiones, luego se volvió y miró al viejo Bifan. Entonces tendremos que molestarte. Gao Ben se volvió y miró al Biyuan. Ve a conocer a tu nuevo padrino. Gao Ben, ¿me estás abandonando? Flammy se sintió repentinamente ansioso. No te voy a abandonar, solo te dejo aquí temporalmente para avanzar en tu calificación. Todos en este valle son parte de tu clan. Incluso podría necesitar su ayuda en el futuro, dijo Gao Ben mientras sonreía y palmeaba el vientre de Flammy. Flammy guardó silencio. Le tomó unas cuantas miradas a Gao Ben, luego algunas al viejo Bifan, antes de asentir con la cabeza. Bueno. Goldie también estaba nerviosa. Gao Ben, tal vez debería quedarme y hacerle compañía a Flammy. Señor, vinimos aquí para acceder al portal. Queremos ir al campo de batalla de World Vortex, dijo Gao Ben con modestia. Es tu familiar, por lo que tus condiciones están vinculadas. Si algo te sucede, también será malo para ti. Los ojos del viejo Bifan brillaron. ¿Estás dispuesto a terminar el contrato de sangre? De ninguna manera. Solo quiero unirme a Gao Ben. Flammy estalló. Gao Ben es mi maestro. Ya no quiero ser tu ahijado. Flammy voló obstinadamente hacia Gao Ben. Una bola de fuego agarró el cuello de Flammy y lo arrastró hacia atrás. Multa. El viejo Bifan fue derrotado. Era solo una sugerencia. Si no quieres, está bien. El viejo Bifan se dio la vuelta y arrancó una pluma de la cola de su trasero y la arrojó a los pies de Gao Ben. Esta pluma era ancha como una palma, de un pie de largo. Era de un color azul claro y su eje era azul marino. Sus finos pelos eran como vidrio tallado, fríos y rígidos al tacto, con una superficie lisa e inmaculada. El nombre que se muestra en los ojos de Gao Ben era una pluma de Bifan. ¿Es esto una ficha? La leyenda dice que cuando sufres un ataque crítico, una ficha puede convocar una réplica poderosa y reprimir al oponente. Los ojos de Gao Ben brillaron. Gracias, señor. No hay problema, el viejo Bifan agitó la mano y dijo con frialdad. Gao Ben estaba emocionado. Dudó, pero preguntó. Señor, ¿el uso de esta ficha tiene un retraso de tiempo? No, se activa instantáneamente. El viejo Bifan se rió entre dientes. Gao Ben jugó con la pluma con interés y luego se la guardó con cuidado en el bolsillo. No lo puso en el espacio de Sidi. Gao Ben temía que fuera inútil si, por casualidad, perdía efecto. Gao Ben levantó la cabeza y preguntó, Señor, ¿con qué clase de enemigo puede lidiar su réplica? ¿Qué réplica? Preguntó el viejo Bifan de forma extraña. Los ojos de Gao Ben se entrecerraron mientras preguntaba sigilosamente. ¿Podría ser una proyección de conciencia? ¿O llama al original? El viejo Bifan parpadeó ante Gao Ben y dijo con seguridad. Oh, ¿te refieres a esta pluma? Puede memorizar el olor del enemigo que te mata y enviármelo. Definitivamente te vengaré después. Gao Ben se quedó atónito en silencio.
Sus puños se cerraron y abrieron, se abrieron y se cerraron. Su pecho subía y bajaba, respirando profundamente. Flammy, quédate aquí y entrena. Con suerte, pronto te convertirás en un dios, le dijo finalmente Gao Peng a Flammy. Cariño, no me olvides. Si alguien te mata de hambre, escríbelo en un pequeño diario, y te vengaré. Goldie dijo con determinación. Un caos inmenso e ilimitado dio origen a un mundo magnífico tras otro en este mar interminable de desorden. Cada mundo se diferencia del siguiente. Estaban ocultos por el caos sin límites, ocultos. En el caos, uno no podía saber la posición de otro. A veces, estaban divididos por un simple muro. Mientras ese muro estuviera completo, todo estaría en armonía. Pero cuando esa delgada pared fue perforada, la cruel regla del bosque oscuro envió a los dos mundos diferentes a una masacre violenta, usando todas sus fuerzas para envolver la civilización del otro y, por lo tanto, fortalecerlos. Este era el campo de batalla de World Vortex. 50.000 años antes, el espacio de la vanidad se había hecho añicos. Un camino a otro mundo había aparecido en el cielo de Jiutian Shidi. En el extremo opuesto de ese portal había un mundo maravilloso llamado Mundo del Abismo que tenía una disposición similar a una escalera. Existían innumerables mazmorras allí, cada una de las cuales albergaba una gran cantidad de monstruos del abismo. Nadie sabía cuántas mazmorras había en el mundo del abismo. No fue todo el mundo del abismo el que libró la guerra contra Jiutian Shidi, solo algunos de sus maestros de mazmorras. Según lo que se sabía, el mundo del abismo estaba en guerra con Jiutian Shidi y Surface Sea, al mismo tiempo. La guerra había estallado desde que existían los portales espaciales. Gao Peng recordó de repente, de un libro, que la era de las líneas de sangre había comenzado hace 50.000 años. Este pensamiento solo brilló en la mente de Gao Peng por un momento antes de recuperar la compostura. Gao Peng atravesó el portal espacial y pisó baldosas sólidas. Cuando volvió la cabeza, vio un portal de nebulosa ovalada girando lentamente. Las estrellas brillantes en el portal se extendieron como borlas. Había una plaza. De vez en cuando, se podía ver a un entrenador de monstruos. Estos eran todos entrenadores de monstruos de la tribu mutante, pero no formaban la mayor parte del cuadrado. Más bien, eran monstruos individuales los que poblaban el espacio. Los monstruos de alto nivel no eran menos inteligentes que los humanos. Normalmente, cuando estos monstruos se encontraban en Jiutian Shidi, estallaba la guerra. Pero en este momento, se habían reunido pacíficamente. Desolado. Esa fue la primera impresión de Gao Peng de este lugar. Los monstruos en la plaza estaban distribuidos escasamente por toda la plaza, la mayoría de ellos lucían serios. Oye hermano, ¿de qué país eres? Un entrenador de monstruos cerca de Gao Peng se acercó a él, sonriendo. Gao Peng había tomado una pastilla antes de entrar al portal. En ese momento, estaba disfrazado de miembro de la tribu mutante. País Mingyu, dijo fríamente Gao Peng. País Mingyu y esa persona se quedó en blanco por un momento y se tomó un momento para recordar qué país era ese. En realidad, la mayoría de las personas que vinieron eran de naciones grandes. Muy pocos de ellos provienen de naciones pequeñas como Mingyu Country. Fue como cuando alguien le preguntó a otra persona de dónde era en una conferencia empresarial provincial por aburrimiento, y la otra persona respondió con un nombre remoto como Big-1 Small King Village. Siempre requirió una búsqueda en la memoria. Esa persona no subestimó a Gao Peng simplemente porque Mingyu Country era pequeño. De hecho, cualquiera que pudiera ir allí era muy capaz. El mismo logro, con diferentes puntos de partida, se basó aún más en el talento. Eso es increíble hermano, ¿acabas de llegar? Probablemente aún no conozcas el camino, déjame mostrarte, no gracias. Gao Peng salió directamente con Dumbi siguiéndolo de cerca. A los ojos de Dumbi, el cielo fuera de la plaza estaba oscuro. El aire turbio de la muerte nubló el cielo y bloqueó el sol. El aire de muerte y sed de sangre era aún más fuerte allí que en el infierno. Gracias por escucharnos, no olvides dejar tu like y comentarios, hasta luego.